Es que es así. ¿Ok? Listo. Vamos a empezar entonces rápidamente con la introducción. Yo creo que ya hemos dialogado un poquito bastante el margen de lo que es la geriatría. Ahora, vamos a empezar acerca de la introducción de la geriatría. Primeramente, ¿qué vamos a conversar? ¿Qué es lo que significa geriatría? Vamos a ver qué es, en este caso, qué es el estudio. Miren, el estudio, el diagnóstico y el tratamiento ¿de quién? De los adultos mayores. ¿Enfocados en qué? En las enfermedades agudas, enfermedades crónicas, exclusivamente ¿de quién? Del anciano, ¿no? Todo este cuidado que ustedes en este caso vamos a realizar, va a estar enfocado en el adulto mayor. Ahora, no solamente en el diagnóstico, en el tratamiento, sino también, ¿qué cosa? En la recuperación, ¿no? Ahora, algo importante que sí les voy a mencionar, lo que ustedes tienen que enfocarse en su cuidado es buscar la autonomía del paciente. ¿Qué me refiero? Si es que mi paciente, por ejemplo, ha sido operado de la cadera, ¿no? O ha sido, no sé, ha tenido una fractura o ha tenido un esguince, yo no lo sé, va a tener un tiempo quizás que va a estar en recuperación. Ahora, va a tener que llevar terapias, va a tener que, por ejemplo, estar con tratamiento farmacológico, pero va a llegar un tiempo donde el paciente nuevamente se va a reincorporar, ¿no? Que nuevamente el paciente va a tratar de caminar, ¿no? Para que nuevamente pueda, ¿qué cosa? Buscar la autonomía. Quizás que nuevamente pueda lavarse por sí solo la carita, bañarse por sí solo, alimentarse por sí solo, y es lo que nosotros tenemos que buscar. Hay pacientes que en alguna oportunidad pues no van a recuperar al 100% su autonomía, y eso ustedes lo van a ver, ¿no? Pacientes que son postrados, es bastante complicado que recuperen al 100%, pero siempre va a haber pues un cierto porcentaje que sí lo va a recuperar, al menos un 80, un 50 o un 40, ya estamos haciendo algo. Entonces, dentro del curso vamos a ver de que la geriatría pues es, o en este caso, un cuidado integral, que vamos a enfocarnos en qué, en el cuidado de pacientes, ¿qué cosa? Que ya sean sanos, pues en estar enfermos, que tengan un proceso de una enfermedad aguda o crónica, que sean enfermos, ya sea en el área física, mental. Por ejemplo, si les toca pacientes con deterioro cognitivo, por ejemplo acá, con Parkinson, con Alzheimer, ¿no? Que también va a ser un caso, ¿no? Que les puede tocar, no sabemos en qué momento, ¿no? ¿Qué más? Y vamos a trabajar también con la familia, ¿no? Porque recuerden que el adulto mayor no está solo. A veces, pues, está rodeado de quién? De los hijos, ya sea no sé, de los nietos, ¿no? Que esté en este caso encargado de brindar su cuidado. Ahora, vamos a ver qué significará el término gerón, ¿no? Dentro de lo que es el tema de geriatría, ¿no? Vamos a ver que gerón significa anciano, significa viejo. Y el término iatría, que significa curar, ¿no? Ya estamos conociendo los términos, muy bien. Por otro lado, dentro de ello también vamos a conocer acerca de lo que significa gerontología, que es en este caso la ciencia que estudia ¿qué? El proceso del envejecimiento, ¿no? ¿De quiénes? De los seres vivos y de las personas. Pero vamos a ver aquí, miren los enfoques. Tenemos el aspecto biológico, psicológico, social, económico y ¿qué más? Y cultural, ¿no? Les puede tocar un adulto mayor, ¿no? Con creencias, su religión, ideologías, ¿no? Nosotros tenemos que saber respetar las creencias que pueda tener cada persona, ¿no? O también quizás sus costumbres, ¿no? Quizás ellos tienen una costumbre muy distinta a la nuestra y nosotros no podemos ir e imponer nuestra cultura. No podemos hacer eso. Siempre se respeta, ¿no? Ahora, si nosotros vemos que este tipo de cultura está perjudicando al cuidado del paciente, tenemos que tener estrategias, ¿no? De cómo poder llegar al paciente, ¿no? Quizás diciéndole, ya señor, usted va a continuar con esto, pero a la vez le agregamos este medicamento porque puede ser más beneficioso. Claro, hay forma de hacer llegar al paciente. Entonces, acá estamos viendo, pues, que también vamos a ver la gerontología social, la biológica, ¿no? Que es parte, en este caso, de los aspectos importantes de la adulto. Y como término, acá gerontología, que significa gerón igual anciano, y logos, que significa palabra y ciencia, ¿no? Ya estamos viendo un poco más amplio de lo que significaría la gerontología. Entonces, aquí ya entendemos un poco acerca de qué, del término
envejecimiento. ¿Qué significará para nosotros este proceso, no? Porque realmente es un proceso que vamos a tener en alguna oportunidad también nosotros, ¿no? Vamos a ver que durante todo este proceso del envejecimiento implica muchos cambios. ¿No? Claro, ¿no? Hay pérdida de la capacidad, pérdida de las funciones, ¿no? El adulto mayor quizás ya no va a poder caminar bien, va a tener pérdida de tonicidad muscular, ¿no? Las piernitas, claro, también empezamos a tener un deterioro cognitivo, o sea que a la vez que empezamos a tener este proceso de envejecimiento, va a haber qué cosa, múltiples pérdidas. Y esto es algo natural que todos vamos a tener, ¿no? Todos vamos a llegar a una etapa de los 60, 65 años y es algo normal que nos va a pasar. Mi papá, por ejemplo, esta semana es una semana todo igual. Y él ya dijo, bueno, estoy bien. Ahora, vuelve se sacó análisis porque abajo de peso que le quedaba la diabetes. No, sí, es parte de este proceso, ¿no? Porque ellos empiezan a tener también ideologías, ¿no? A veces es que también nosotros tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Cada persona, primeramente, cada persona es única. O sea, yo no voy a decir mamá o la señora María piensa igual que la señora, no sé, la señora Josefina, ¿no? O sea, cada persona, por más que compartan la misma edad, ¿no? Ella puede tener 65 años, la otra adulta mayor 65 años, pero ambas no piensan igual, ¿no? Ella tiene, por ejemplo, una forma de ver la vida muy distinta a la otra persona, ¿no? Por ejemplo, no les ha tocado la oportunidad, ¿no? De ver personas adultas mayores, ¿no? Que tienen un cambio bastante riguroso en su vestimenta, ¿no? Que hay personas que ya son mayores, pero salen con su minifalda, se ponen su topsito, se ponen su botita, se cortan su look, se pintan su cabello, ¿no? Y tenemos otro grupo de adultos mayores que son más recataditos, ¿no? Bien, se ponen su ropita o están más abrigaditos, ¿no? ¿Y ustedes creen que por qué se da esto? ¿No? Porque es parte del proceso de envejecimiento, ¿no? El adulto mayor va a experimentar una crisis de identidad. ¿Y qué significa esto? Que el adulto va a empezar a decir, ¿y ahora quién soy yo? ¿No? Muchos de los adultos mayores experimentan muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un cambio físico, vamos a ver que el adulto mayor empezamos a observar qué cosa, la canosidad, la piel se empieza a arrugar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo también ya vemos que ya no es el mismo, ¿no? Empieza a haber una disminución de tonicidad muscular. ¿Qué pasa? Las piernitas, por ejemplo, el músculo es el encargado de dar el sostén al hueso, ¿no? Es el que da el soporte. Pero si este músculo empieza a disminuir, hace que el hueso esté expuesto. Y esto hace que el paciente adulto mayor cada vez que camina pierda un poco la estabilidad, ¿no? Ahora, entre un cambio psicológico que puede pasar el adulto, pues esta crisis, ¿no? Muy aparte de qué? De la depresión, de la soledad que puede experimentar el adulto, ¿no? Y se ha dicho y se ha observado en estudios que el adulto mayor, en este caso, cuando ya llega a la edad adulta mayor, empieza a experimentar, ¿qué cosa? Depresión, ¿no? Y un tipo de depresión, pues, bastante, que puede llegar a ser inclusive crónica. ¿Por qué les digo esto? El adulto mayor solía trabajar, ¿no? Estamos hablando de 63, 64 años, ir a su trabajo, salir al mercado, jugar con los amigos en el parque, jugar un fulbito, si son las mujeres salir con sus amigas, ¿no? Pero llega un periodo de edad donde ya son 65, 66 años que se empiezan a jubilar, ya no van a trabajar, van a empezar a perder un poco el entorno social donde se rodeaban, ¿no? Ya no van a tener quizás los amigos, quizás dentro del barrio, porque la mamita quizás ya no tiene tanta energía para poder salir, se queda en casa, los hijos están trabajando, la dejan sola en casa, y la adulta mayor empieza a experimentar un grado de soledad, ¿no? Y más si, por ejemplo, no tiene a su pareja o quizás el esposo quizás ya ha fallecido, porque hay casos. Entonces, tengo una adulta mayor en soledad y llegamos a un grado de ¿qué? De depresión. Mi papá tiene 74 años, es separado de mi mamá.
mi mamá vive en otra casa, yo vivo en la casa que mi mamá tiene. Siempre con 50 años se consulta. Entonces me mantiene alejada. Solo que mi papá ahora se ha alejado mucho de su familia, no quiere salir a ver a su familia, quiere ser introvertido, pero yo creo que mi papá, por eso estás con ese estrés que todo piensa que te va a dar. Incluso él maneja carro, pero ya no quiere manejar, tiene miedo, dice que de repente se va a despertar. Como él un tiempo, un año se en Italia y ella ha vuelto, dice no, que ya no me acuerdo, de que la gente me vayan a, o sea, como un niño parece temeroso, que me vayan a robar el carro, o sea, no quiere salir más de yo a veces mi papá, anda con sea caminar al parque, completamente le he mandado que vayan, o sea, un poco a tomar aire, y yo, papá, porque acá adentro ya se está demasiado. Es que, ¿por qué creen que sucede eso? Porque uno, el adulto mayor ya sabe, ¿no? O sea, qué dificultades ya está empezando a tener, ¿no? Y crea justamente ese miedo y temor, ¿no? Imagínate que salga, se caiga, o quizás si es que ya se haya caído, ¿no? Y a veces el adulto mayor no avisa, ¿no? Se queda calladito. ¿Por qué? Por temor a que los hijos o la familia de su alrededor, en este caso, se vaya a preocupar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el adulto mejor? Se aísla, ¿no? Se mete mejor en su cuartito, está mejor ahí aisladito, peor que los hijos vienen, ¿no? Si antes, por ejemplo, tenía un adulto mayor que tenía la potestad de tomar las decisiones, ahora veo que, por ejemplo, ya nadie lo toma en cuenta, ¿no? El adulto dice una cosa y como ya ha perdido, ¿no? Este poder económico porque quizás ya no aporta, pues, dentro de la familia, porque ya se ha jubilado o X motivos, entonces ya no lo considera. Entonces, ¿cómo se va a sentir una persona que ya no lo escuchan, ya no lo consideran como tal? Antes él era el encargado de tomar las decisiones, pero ahora ya está totalmente desarraigado. Entonces, esta persona experimenta pues un grado de depresión, ¿no? Ahora, ¿a qué podría llevar en este caso esta depresión, no? Uno, baja el sistema de defensas y se puede enfermar de cualquier otra cosa. Sí, pues claro, mi papá incluso él dice que se escribe. Es muy entretenido, se va, come y ya me dice, visita, no, pero papá, ¿cómo mamá? No, que al día siguiente mañana un poco estreñido. No, pero esto es algo característico del adulto mayor, ¿no? Porque él si te está avisando es porque realmente lo puede estar experimentando, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque dentro de lo que es, en este caso, el periodo del adulto mayor, hay una etapa donde vamos a tener un adulto que ya no quiere consumir agua. No sé si a ustedes les han tocado la oportunidad, ¿no? Ya no tienen mucha saciedad de consumir líquido, ¿no? Tú le vas a otorgar, no, no tengo sed. ¿Por qué quizás? Porque vamos a tener un adulto mayor que quizás ya no hace actividad física. Y como no hace actividad física, vamos a tener que, pues, no tiene ganas de tomar líquido, no tiene sed, ¿no? A veces esto sucede, ¿no? Ahora, ¿a qué va a condicionar que el adulto mayor, pues, no consuma líquido, ¿no? Y menos no consume fibra a que el adulto mayor se estriña, ¿no? Entonces, es algo característico parte también de los cambios físicos que va a tener. Bueno. Sí. Listo. Dentro de la adultez mayor, vamos a ir avanzando. Entonces, vamos a tener que se considera a partir de qué edad? De los 65 años en adelante, ¿no? A partir de esta edad, yo ya estoy considerando a una persona adulta mayor, ¿no? Vamos a ver que también vamos a tener generalidades, ¿no? A partir de los 65 años, ¿no? Tenemos a un adulto, pues, que tiene bastante enmarcada, ¿no? Lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Este adulto mayor tiene más experiencia, tiene más sabiduría. ¿Por qué? Porque ya lo vivió, ya lo vio, ya sabe, ¿no? Entonces siempre decimos esto, ¿no? Entonces, mayormente en nuestra sociedad, pues, al adulto mayor lo tienen, pues, con esta corona, ¿no? De que tiene más experiencia y tiene más sabiduría. Es algo que en nuestra sociedad ya se ha impuesto. Y a partir de los 65 años en adelante ya es lo que se le llama persona senil. Claro, es que ese es el término, en realidad. El término. Hay un precio, ¿no? De 55 a 65. Y lo que yo había leído era que como que estos síntomas
de los 50 a los 34 como que recién comienzan y como que ya se establecen y se ponen mucho más fuertes, como el caso de que se ponen tercos, la parte fisiológica, pero tampoco, o sea, lo que habría que entender bien es que es todo una consecuencia, ¿no? Biológica, fisiológica, el estreñimiento, la pérdida de secreciones, ¿no? La disminución de secreciones que tiene, inclusive lo mental, ¿no? Entonces, Claro. no solamente que es un viejito terco, una viejita terca, No, es que hay un sino que cambio eso general. es la respuesta, y a veces no sabemos entender esa, ¿no? Claro. Porque renegamos y decimos, ay, pero ¿por qué no entiende? Porque inclusive hay una disminución de intelecto. Ahorita lo vamos a ver eso Claro. poco a poco, ¿ya? Listo. Ah, ya, sí. Decimos que 65 años mamá, pero ¿qué sucede si una persona como si le diagnostica por ejemplo el caso del Alzheimer antes de esa edad? O sea, comienza a fallecer ese punto en el momento en que se le diagnostica de manera prematura. Ya. Miren, el tema del Alzheimer, que de igual manera lo vamos a ver en un tema, pero sí les voy a acotar algo. En realidad, miren, les voy a dar como un ejemplo. En el tema de la menopausia o la andropausia, normalmente muchos dicen, ah, ya, esta menopausia, andropausia, siempre, eso normalmente le da a la gente adulta mayor, ¿no? Cuando llegan a esa edad. Pero no es cierto, ¿no? También existe una menopausia prematura, que hay jóvenes que a los 30, 35 años ya le está dando la menopausia. Igual pasa en el caso del varón. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay algunas enfermedades que el adulto mayor, o sea, hay algunas enfermedades que se le va a presentar en el adulto mayor que no exclusivamente va a ser de ese periodo de edad, que también se les puede dar a los 30, 35, 40 años. Igual pasa con el Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi una publicación, no sé si también ustedes lo habrán visto, de un caso de un joven de 18 años que le había dado un caso de Alzheimer y es bastante raro, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente esta enfermedad está categorizado en qué? En adultos mayores, ¿no? Ahora, la enfermedad del Alzheimer no exclusivamente te puede dar los 65 años, se puede presentar a los 50, 55, 60, o sea, no hay una edad exclusiva donde se va a presentar esta enfermedad. Igual pasa con la menopausia, igual pasa con la andropausia, inclusive con las enfermedades del adulto mayor, como la diabetes y la hipertensión, no necesariamente va a debutar a los 60 años, ¿no? Tú puedes tener diabetes y puedes tener tranquilamente tus 20, 25 años, para que ustedes vean que no exclusivamente tenemos enfermedades que se va a presentar a los 65, sino que se puede presentar mucho antes. Pero la diabetes también es una enfermedad de herencia. Claro. Por genética, porque bueno, en el caso de familiar creo que ya a los 9 años un sobrino ya lo presentía. Claro, es que miren, tanto el Alzheimer y el Parkinson también son hereditarios. Entonces, si es que yo tengo un antecedente de algún familiar que haya tenido este tipo de enfermedades, hay mucha más probabilidad de que la familia o los hijos o de primera, segunda generación pueda presentar estas enfermedades. Ahora, que lo debute con mucha anterioridad o mucha prematuridad va a depender también del estilo de vida que tenga la persona. Igual pasa con las personas con diabetes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener antecedentes de mi mamá y mi papá que son diabéticos hipertensos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo puedo presentar a los 30, 35 años, un ejemplo, ¿no? Pero va a depender mucho del estilo de vida que ustedes tengan, ¿no? Si una persona tiene un mal estilo de vida, consume chatarra, no hace actividad física, no toma líquido, o sea, es una persona que está propensa a activar mucho más rápido la enfermedad, a comparación de una persona que sí se cuida, ¿no? Que puede debutar, pues, mucho más adelante como que lo debuta o no lo debuta, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho del estilo de vida que tenga la persona. Igual pasa con las enfermedades. ¿Cómo es en el caso, me comenta, de niños que presentan diabetes tan chicos? ¿No? Ya, es que nosotros tenemos dos tipos de diabetes, las más conocidas, que también hay diabetes gestacional, eso también ya lo vamos a ver en nuestro tema, cuando ya lo veamos ahí con calma, pero algo chiquito te lo voy a mencionar. Nosotros tenemos dos tipos de diabetes, que es un tipo de diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. De los dos, la que tiene carga genética es la diabetes tipo 1 con mayor prepotencia. ¿Por qué te lo digo esto? Porque tenemos en este caso que la diabetes tipo 1 es cuando las células beta del páncreas
prácticamente están destruidas y ya no produce insulina. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, que mi mamá, ¿no? Que me ha tenido en el tiempo de gestación, ha tenido ya la enfermedad de la diabetes y la tipo 1, hay mucha más probabilidad de que el niño cuando nazca pueda debutar incluso a los 5, 6, 7 años con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque eso ya es una carga genética, o sea que la célula del páncreas ya tiene una atrofia, o sea, un cambio del gen o algo que ha sucedido internamente que ya no le va a producir ese tipo de insulina. A comparación de la tipo 2, que yo puedo tener una carga genética, pero ¿por qué? Por un estilo de vida, ¿no? Que en este caso se está relacionado a que el páncreas sí produce una cierta cantidad de insulina, pero no la cantidad suficiente para poder controlar los niveles de glucosa en sangre, algo así, ¿no? Pero ya lo vamos a ver cuando tengamos ya el curso del tema de diabetes. Ahí vamos a poder hablar todo lo que ustedes, temas de diabetes, hipertensión, mucho más amplio, ¿ya? Pero lo importante que quiero que ustedes vean, ¿no? Que sí, pues, ¿no? Estas enfermedades sí están más arraigadas con la edad, ¿no? Ahora, que se presente antes, sí se puede dar, pero vamos a ver que hay mucho más casos en los adultos mayores. Por ejemplo, de 10 personas, ¿no? Yo puedo decir, 2 personas me pueden debutar esta enfermedad a corta edad y los demás 8 son adultos mayores, ¿no? Algo así. Pero no quiere decir que no presenten, sí lo pueden presentar a corta edad, pero hay mucha más incidencia en adultos mayores, ¿ya? Eso sí hay que entender. Ahora, dentro de clasificación del adulto mayor tenemos 2 grupos, ¿no? Uno que es el adulto mayor en edad temprana, que pues inicia a partir de los 65 años hasta los 75 años. Ahora, en este periodo de edad, ustedes todavía van a encontrar adultos mayores más activos, que todavía caminan, que todavía pueden hacer sus cosas por sí solos, ¿no? ¿No han visto personas de 70 años, ¿no? Que están, por ejemplo, adultos mayores varones, ¿no? ¿Qué hacen? Se ponen a arreglar su foquito, están barriendo, están limpiando, están arreglando una cosita. ¿Por qué? Porque son personas que en toda su vida han estado activos, ¿no? Y ellos no pueden estar sentados, ¿no? Pero vamos a tener otro grupo, ¿no? Que, por ejemplo, nos encontramos dentro del adulto mayor tardío, ¿no? Que está en etapa avanzada, que se categoriza a partir de los 75 años, donde vamos a tener personas que quizás ya requieren algún tipo de cuidado, ¿no? Que son personas que ya no pueden caminar bien, personas que ya no ven bien, ¿no? Que por más que ellos quieran hacer, quizás lo pueden hacer, pero ya necesitan de qué? De algún tipo de asistencia, ¿no? De que alguien los asista, los apoye, les lleve el bañito, les brinde los alimentos, ¿no? Porque quizás ya no están a su 100%, ¿no? Y esa es parte también de la edad. Entonces, vamos a ver que esta etapa, pues, es bastante difícil, ¿no? Ahora nos vamos a colocar, ¿no? Todos nos ubicamos ahorita, imagínense que ahorita tienen todos 65, 70 años, ¿no? ¿Cómo van a estar ahorita? ¿No? Yo no creo que no van a tener esa fuerza, ¿no? De ponerse de pie rápidamente. Y le digo, pónganse de pie. Muchos recién van a estar parándose, otros no me van a escuchar, otros van a estar mirando a otro lado, ¿no? ¿No? Entonces, en esta etapa, ¿qué vamos a tener? Que vamos a tener, ¿qué cosa? Múltiples pérdidas. Y no solamente pérdidas de qué, pérdidas humanas, sino pérdidas de qué. Por ejemplo, en muchos casos hay de adultos mayores que ya se consumaron la mayoría de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, ustedes me pueden decir, mi proyecto mayor ahorita, un caso puede ser, ¿no? Es casarme, ¿no? Puede ser, no lo sé. No, mi proyecto mayor ahorita es viajar. No, ahorita mi proyecto mayor es, por ejemplo, conseguir un buen trabajo con una buena remuneración. También es un proyecto, ¿no? O otros me pueden decir, mi proyecto ahorita es poner un negocio, emprenderlo y que todo salga bien. Cada uno de ustedes tiene un proyecto distinto, ¿no? Como de otros me pueden decir, ahorita mi proyecto es culminar mi curso de geriatría. ¿Para qué? Para tener mi certificado, ¿no? También puede ser un proyecto, ¿no? Pero en muchos casos, cuando ya tienes 65, 66 años, a veces es una etapa donde de la mayoría, pues, se han cumplido los proyectos como que no tan bien, ¿no? ¿Qué pasaría si tú, por ejemplo, a tu edad, tienes muchos proyectos en adelante,
pero lamentablemente no se realizaron, porque pasaron X motivos, puede ser muchas situaciones, que empiezas a sentir una frustración, ¿no? Porque no has logrado lo que has querido hacer, ¿no? Entonces, hay muchos de los adultos mayores que sí podrán decir, bueno, sí, yo he logrado todo lo que he querido hacer durante mi juventud, ¿no? Pero hay muchos que dirán, hay muchas cosas que me falta hacer todavía, pero lamentablemente quizás ya las fuerzas ya no le dan, ¿no? Sí, es muy casualmente sobre ese tema ahorita, ¿no? Uh-huh. El caso que tengo yo, por ejemplo, mi suegro tiene 82 años, pero él te agarra mi escoba, te barre, ¿no? Uh-huh. Pero sus hijos le dicen, ay papá, él quiere, por ejemplo, ser vendedor hasta de irse a vender unos chupes y todo. Y le dicen tus hijos, ay papá, eso hubieses pensado cuando estabas joven. Ahorita ya tú puedes, no puedes salir tú solo, porque en un carro te puede pasar muchas cosas, ¿no? Un accidente. Entonces, como usted dice, ¿no? Son proyectos que ellos no lo han podido hacer, pero ahorita ellos piensan que a veces no lo van a hacer. Que claro, es que ya no va a ser igual, ¿no? Si bien es cierto, hay ciertas actividades que nosotros podríamos hacerlo por sí solos, sí, lo pueden hacer, pero va a depender también de cómo es el estado de salud del adulto, ¿no? ¿Sí? Y en ese caso, es bueno dejarlos, cortarles eso, o es bueno permitirles que Ya. hagan eso. Por ejemplo, a tu pregunta, lo que yo podría hacer en ese caso es primero conversar con él, ¿no? Sentarme, escucharlo. Porque a veces nosotros hacemos oídos sordos, ¿no? Siempre decimos, ay papá, tú quieres hacer esto, pero esto, solamente empezamos a reclamar, ¿no? Y eso no es la idea, ¿no? Tú siéntate a conversar. ¿Por qué es que él quiere salir a vender o quiere hacer esto, ¿no? Quizás puede tener sus razones, puede tener algunos motivos que quizás tú desconoces, ¿no? Entonces, tú puedes empezar, bueno, es lo que se hace en psicología, ¿no? ¿Qué se hace? Tú escuchas a la persona y tú mismo, ¿qué cosa? Le empiezas a proponer, ¿no? Por ejemplo, diferentes situaciones, pero tú no eres la que tomas la decisión, sino que el que toma la decisión es la persona en base a tus propuestas. Tú, por ejemplo, le puedes decir, ¿qué te parece si esto? ¿Para ti qué te parece? Tú no le haces, no, hay que hacer esto. Nunca se le dice esto, sino, ¿qué te pareciera? Mira, te propongo algo, ¿no? ¿Qué te parece si mejor en vez de eso hacemos esto, el otro, el otro? ¿Te parece? O mejor otra situación, o decirle, mira, papá, ¿no? Yo entiendo que tú quieras salir, quieras hacer todo lo que... Y ya está bien, yo te puedo apoyar, papá, con todo lo que tú desees, ¿no? Pero vas a poder, papito, mira, tus piernitas te empiezan a doler, no crees que te vayas a... Tú no le estás diciendo que no, sino que le estás colocando las situaciones. Entonces, la persona va a ser capaz de qué? De tomar la decisión. Ah, bueno, sí, tiene razón, ¿no? Me puedo caer, me puede pasar algo, ¿no? ¿Y qué va a pasar después? Entonces, ya le estás dando qué cosa, el libre albedrío de que la persona escoja la decisión correcta, pero tú no le estás dando qué cosa, las respuestas. Entonces, de esa manera tú también puedes trabajar con los pacientes, ¿no? Entonces, ellos te van a decir, no, yo quiero esto, yo quiero el otro. Si tú ves que, por ejemplo, dentro de tus facultades, por ejemplo, si tienes a un paciente en el domicilio y tú ves que él solito puede lavarse la carita, déjalo. No le digas que no. Déjalo que lo haga, pero tú lo observas. Tú lo observas. Si, por ejemplo, hay pacientes, no adultos mayores que dicen, déjame, yo quiero lavar los platitos, te dicen. Déjalo, que lo haga. Pero como en este caso que usted está mencionando, mi papá como no quiere salir a la calle, está en mi casa, yo cuando estoy cocinando, estoy, termino de picar, esto es mi verdura, y mi papá, cuando atrás ya saca el cuchillo y le está lavando. Yo vuelvo a utilizar el cuchillo, termina encerrado, y a otro le agarra la tabla con el cuchillo, y digo, papá, ¿te digo, no terminado? Y yo digo, no, papá, entonces, ¿qué hago? Ya te lavando la ropa. Lo que pasa es que él quiere hacer algo. Pero, o sea, incluso cuando me desayuno, mis hijos están tomando, y me dice, apúrate, el agua ya se va a ir. Me dice los vasos, las tazas. Entonces mis hijos a veces me miran y dicen, ¿por qué te sientes tan gozo? ¿Por qué haces? O sea, no, en la noche menos comunicación, en la noche se ve el agua temprano sobre la azúcar. Y entonces dice, ya, tu plato es un minuto, y te digo, papá, déjalo que ellos laven. No, pero después se ve el agua y no lo van a lavar. Pero si se fue el agua, al día siguiente no pueden lavar. Digo, no hay problema. O sea, busca
yo me doy cuenta que está comenzando a empezar a terminar. Hasta yo con los perritos que tengo, así está. Entonces, mis hijos ya, y yo digo a mis hijos, traten de ser para ellos que me están no. Pero ahí te tienes que entrar a callar, porque eso es lo que pasa en mi casa. No. Solo, o sea, eso no lo dejamos, pero como dice la misa, siempre hay que estar pendiente de mirar, ¿no? Hay que hacerse tropieza, cualquier cosa. No, yo no niego. O sea, hay que comenzar a pedir. Yo, bueno, son mis suegros, pero yo sí trato de calmar, trato de sentarlo y de lo yo sé que tus hijos no te entienden, pero yo estoy acá, a ver, dime, cuéntame, ¿qué quieres hacer? Pues yo también, igual como te digo, sobre el caso que quieres andar a estudiar, a aprender, ¿no? Yo le digo a ti, acá no te falta nada, yo sé que tú tienes que pasar de un para allá tantos delincuentes, de repente viene, y por ahí hay un accidente. Sí, no, no está bien, sí, mejor, mira, papá, yo te voy a dar un trabajo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer para tu mira, yo quiero hacer algo antes de una vez de tu cortina, ¿te parece? Pero son cositas que uno sabe que él no puede hacer y no vas a estar ahí con esa cara de lo que quieres intentar y vas a tener la conciencia. Probablemente, ajá. Él quiere, o sea, aunque yo no papá, ya papá quiere hacer tema de la agua, ya es grande. Y hay cosas que yo veo que no, quizás que no puedo hacer y yo no dejo que haga. Pero cuando él me ve que estoy haciendo, va a administrar. Entonces yo digo, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué se me da o no? ¿Estás seguro que vas a poder? Si no vas a poder, es normal. Sí, sí. Y ya, hablo, bueno, cada de acuerdo a la cantidad que puedas hacer. Él quiere hacer, o sea, él quiere estar porque yo digo, pero yo también sé que yo te digo que la libertad, o ponte a ver, haz algo, ¿no? No, es que si yo, si estoy mirando lo que tú haces, me siento mal. No, pero por ejemplo, ahí decirle de que, en el hecho de decirle, papá, ponte a ver tele o ponte a ver esto, ahí estás mal. ¿Por qué? Porque ahí le estás haciendo sentir de que él no puede hacer nada. Y eso nosotros tenemos que evitar con los pacientes, ¿no? O sea, ¿cómo te digo esto? Es como, por ejemplo, el adulto mayor no se quiere sentir, bueno, es la palabra, no Miss, se quiere sentir, Miss, ¿no? A ver, creo que alguien me quiere decir acá en Miss, el Miss, Zoom. Miss, Miss, yo, Dime, Lady Patricia Millán Navarro, Miss, estoy viendo las ya, a ver, clases virtuales. dime. Mi opinión es cierto, pues, ¿no? El adulto mayor hay que ver nuestro paciente, si es dependiente, hay que dejarlos de que hagan sus cosas por sí solos. Si son Ujú, dependientes, dependen de uno, ahí recién hay que ayudarlos, pero hay que ayudarlos ujú. inteligentemente, pues, ¿no? Sin Claro, esa es la idea. darlos, sin que se sientan rechazados, ya que ellos son muy vulnerables, se sienten mal, se deprimen y así ellos no son fácil de demostrar o decir lo que en ese momento pues se sienten, ¿no? Son como niños. Si tú, por lo mínimo que tú le llames la atención, ellos se aíslan, no dicen nada y eso es preocupante, pues, ¿no? Ujú. Hay que tener, creo que, maneras, inteligencia, digo yo, para poder ayudarlos también. De Ok, buena manera, hay que ser sabios también en decirles, papito, esto no, ayudarles de la manera más normal como ellos se puedan sentir, porque ellos a esa edad pues son bien vulnerables, son como niños ahí que todo quieren hacer, todo, ellos quieren descubrir, hacer lo que excelente. hacían. Exacto. Mayormente Ujú. ellos a esa edad ya no pueden, algunos no pueden porque algunos ya dejan de ser activos, otros sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque dependiente de lo que ellos, eso se viene conforme al ejercicio, si han tenido una buena alimentación, a un buen cuidado, Ujú. y eso también ayuda bastante a la familia, se vinculan los hijos, los nietos, en general, ¿no? Cuando hay una Ok, buena formación, una buena muy bien, educación, Lady. creo que es muy bien el aporte, ¿no? Bueno, Ujú. esa es mi opinión. Ya. Cualquier comentario, los que están en Zoom me lo dejan por el chat, porfa, porque estamos en clase presencial. ¿Ya? Ok, listo. Muy bien. Entonces, algo importante aquí, lo que sí ya hemos conversado, ¿no? Es importante que no podemos decirle al adulto lo que no va a hacer, ¿no? Porque normalmente cuando ya ellos se entran en este periodo de edad, ellos se sienten así, ¿no? Se sienten que quizás ya no pueden hacer, y peor si tú le dices, no, papá, ya no lo hagas, o deja normal, yo lo puedo hacer, ¿no? Lo estás haciendo sentir menos, ¿no? Que ya es una persona que ya no es útil para la sociedad.
prácticamente, ¿no? Entonces no podemos limitarlo. No, pero yo no puedo hacer lo que él niega, o sea, lo hace y después está negando. Entonces, a mí me hace sentir como, o sea, porque él Pero no le digas un día me nada. dijo, es que si no quisiera hacer las cosas, lo que yo quiero hacer, pues sí, porque yo, ya, nomás, porque yo quisiera- Lo que yo te puedo sugerir es de que tú te sientes a conversar con tu papá, ¿no? O sea, conversa, dile, papá, ¿cómo te sientes? ¿Tú me quieres ayudar? O sea, dialoga primero, porque yo creo que él de alguna manera con lo que me estás comentando, él quiere sentirse útil y quiere sentirse importante, ¿no? algo así. Entonces, a él parece que como que lo están deslegando, entonces él no quiere sentirse así. Entonces, yo te sugiero que converses con tu papá, lo dialogues, dile papá cómo te sientes, cómo estás, mira, yo estoy acá contigo, si tú quieres ayudarme, mira, ¿te parece si hacemos un rol, tú me ayudas con esto y yo hago esto, ¿no? Entonces, de esta manera ya al menos le estás dando alguna actividad que él se va a encargar. Entonces, le vas a decir, sentir como que todavía es importante, ¿no? Entonces, es cuestión de que trates de manejar, ¿ya? Hay una película que les recomiendo que se acerquen en el grupo de WhatsApp y la cosa se les voy a olvidar. Es de Anthony Hopkins, se llama El Padre. Y es donde recoge todo esto que estamos conversando aquí, el tema, el papá, la situación, la enfermedad, la vez, que no quiero que se le hace que, se murió, se quedó, ganó, no sé, no, sino que es donde es como una parte mismo que nos enseña a cómo nosotros debemos articular a la persona, cuál es el sentimiento que enfrenta la persona adulta mayor, que nosotros no sabemos. Que nosotros no sabemos que bueno, tenemos actividad preocupación. Entonces, en este caso, porque vamos a trabajar con eso, pero digamos que vamos a tener trato con nuestro propio padre. Claro. Entonces, bueno, esa película, si no es posible, si no es posible, la voy a hacer llegar. Ah, qué excelente, mejor para que todas lo pueden ver. Reflexionar sobre ese punto. Muy bien. El padre. Listo. Entonces, vamos a continuar con respecto a las características que vamos a ver. Bueno, también ya lo hemos mencionado, ¿no? El adulto mayor, pues, está caracterizado porque empieza a presentar muchas más enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la artrosis, la diabetes, las cataratas, el Parkinson, osteoporosis, problemas cardiovasculares, entre otras, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, experimenta un aislamiento social, ¿no? Escasa o nula oportunidad de trabajo, ¿no? ¿Quién, pues, a veces dicen, ¿no? ¿Quién va a contratar ahora, pues, una persona de 70 años, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? Entonces, ellos ya se sienten totalmente desarraigados de la sociedad. ¿Qué más? Empiezan a experimentar discriminación, miren, discriminación en la familia, ¿no? La familia ya no lo considera, ya no lo toma en cuenta, ¿no? En algunos casos empiezan a perder, ¿qué cosa? La memoria, ¿no? Ahora, con respecto a la pérdida de la memoria, la mayoría de adultos mayores lo va a experimentar, pero ya que sea una pérdida de la memoria crónica, eso ya está categorizado como una enfermedad como el Alzheimer, ¿no? Hay que también verificar y determinar cómo es esto, ¿no? Que también lo vamos a ver dentro de un tema que ya está correspondido también dentro de los módulos, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, presencia de canas, ¿no? Que es algo característico también del adulto mayor. Dentro de las características psicológicas, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Uno, rigidización de los rasgos de la personalidad, ¿no? Hay muchos que tienen un cambio de carácter, ¿no? Me dicen, Miss, está más colérico, está más renegón, otros, por ejemplo, están más llorones, las mujeres están más llorones, más sensibles, ¿no? O sea, esto de acá ya se empieza a notar bastante, ¿no? ¿Qué más? Conductas de atesoramiento, ¿no? ¿Quién no tiene a papita, mamita que guarda las cosas de años y que siempre dice, ya lo voy a usar, pero nunca lo usa? Pasaron como 20, 30 años y lo sigue ahí, ¿no? A veces esto, ¿por qué sucede, no? Porque el adulto mayor, pues, tiene una carga, hay una carga emocional quizás en ese objeto, ¿no? Te puede decir, esto me regaló mi hijito cuando tenía 5 añitos, ¿no? Y no lo quiere no lo quiere botar, ¿no? Prefiere guardar, porque para él, en este caso, es un recuerdo, ¿no? Entonces, es por ello que ellos empiezan a tener estos sentimientos de atesoramiento. ¿Qué más? Refugio en el pasado, ¿no? Que siempre dice, cuando yo tenía 10 años, 15 años, ¿no? Hacía él, y ahora en esta actualidad ya no es igual, ¿no? ¿Qué más?
Sentimientos de inseguridad. Miren lo que empieza a suceder en el adulto, ¿no? ¿Por qué empiezan a experimentar? Claro, ¿por qué empiezan a experimentar esta inseguridad? Por ejemplo, quizás caminando en la calle siente que se puede caer, le da mareos, ¿no? Y no hay nadie que quizás esté a su compañía y empiezan a experimentar este temor, ¿no? ¿Qué más? Cambios en las relaciones sociales, ¿no? Quizás los amigos. Mira, por ejemplo, actualmente nosotros, cuando terminamos el colegio, ¿cuántos de ustedes siguen hablando con sus compañeros de colegio? Pero pocos, ¿no? Como que ya, por ejemplo, los 5 o 6 amigos que eran, ahora solamente queda un hito, dos, nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque con respecto al tiempo, pues cada persona empieza a cambiar su entorno, ¿no? Igual pasa con la persona adulta mayor, ¿no? Una vez que culmina, por ejemplo, su trabajo, ¿no? Quizás esté trabajando en un lugar, ¿no? Y ya se empiezan a jubilar, pues ya empiezan a tener esta pérdida también de los amigos, ¿no? ¿Qué más? Mayor rigidez de aceptar los cambios tecnológicos, ¿no? Papá, ¿por qué no te aprendes a abrir el WhatsApp? ¿Por qué no aprendes a abrir? Porque para ellos esto es algo nuevo, ¿no? No es algo, pues, que para ellos lo hayan visto en sus tiempos, ¿no? Y es bastante complicado poder aprender, ¿no? ¿Qué más? La agresividad y la hostilidad, ¿no? Muchos de ellos ya empiezan a desbordar, ¿no? Un poco ya este tipo de temperamento, empiezan a veces a gritar, rápidamente se alteran, pero normalmente esto está asociado a factores como por ejemplo son las enfermedades, ¿no? Una persona con diabetes, ¿no? Es una persona que está pues tiene más, está renegada de todo, se pelea, quiere esto, quiere el otro, ¿no? Entonces, ese es algo característico a veces de las enfermedades, ¿no? Te condiciona pues un cambio un poco del temperamento. Igual pasa, por ejemplo, en un paciente que tiene Alzheimer, ¿no? Llega a una etapa donde se vuelven un poco agresivos también. ¿Y por qué el paciente con Alzheimer se vuelve agresivo? Porque el paciente con Alzheimer quizás puede recordar el pasado en algunos casos, pero el presente ya no lo recuerda. Entonces, una persona que se acerque a ti, para él es una persona extraña y piensa que le va a hacer daño. Entonces, una persona cómo actúa en defensa, ¿no? Y a veces tiende a quizás a gritarte, a ofenderte, a decirte que no sabe quién eres, por qué me quieres hacer daño, ¿no? Y es un tipo de carácter, pues, que está asociado muchas veces con la enfermedad que pueda tener el paciente. ¿Qué más? Vamos a ver que el adulto mayor, como les decía, ¿no? Empieza a experimentar una crisis de identidad, ¿no? El adulto mayor se empieza a preguntar, ¿quién soy yo ahora, no? Quizás antes tú, por ejemplo, los que están sentados dicen, bueno, acá a fin de mes me voy de fiesta, voy con los amigos, me voy a hacer esto, ¿no? Pero un adulto mayor ya no es así, pues, ¿no? Llega este periodo de edad donde dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy sentado, estoy en mi mueblecito, estoy en mi cama, estoy en mi casa. ¿Y qué voy a hacer ahora, no? Ahora que soy adulto mayor, ¿qué es lo que me depara de aquí en adelante, no? Entonces, este tipo de casos va a empezar a suceder, ¿no? Igual, por ejemplo, pasa en el adolescente, ¿no? Cuando ya empieza a entrar de la pubertad a la adolescencia, empieza a haber esta crisis de la identidad, ¿no? Muchos de ellos empiezan con la modernidad, ¿no? El tipo de vestimenta, que quieren ser rockeros, quieren tener el cabello largo, otros quieren ponerse los topsitos, ¿no? Porque es una crisis, ¿no? Crisis de identidad igual sucede con el adulto mayor, ¿no? Para que ustedes vean. ¿Qué más? Vive en la incertidumbre del futuro, ¿no? Muchos de ellos empiezan a decir, bueno, de acá en adelante ya, pues, ¿qué me toca? Me toca la muerte, ¿no? De acá ya me voy a morir, te dicen, ya aguántame esto, ya de acá ya me voy a morir. Y así hablan, ¿no? Ahora, Pasan 20 años más y siguen. Sí, pero no contrario. Mi papá es opuesto a mi mamá, es bien. Ella me dice, yo soy la jefa. Incluso ella nos dice todo. Ay, ustedes no sé hasta qué hora, porque yo, mi vida es tan larga que yo se puedo durar hasta 115 años. Yo le digo, y mi mamá me dice, mamá, ya estás necesitando tantos años ahora. Sí, yo sí, porque mi vida es hasta 105 ya, pero ella siempre es así para arriba, nunca lo he pasado todo para arriba, para arriba. Claro, son etapas que van a tener los adultos, ¿no? Ahora, como les dije, todos son distintos. Por ejemplo, acá ustedes se han presentado, cada persona es distinta, ¿no? Por ejemplo, me puede decir una situación, su compañera
sea, todos no somos iguales. Cada uno yo le puedo presentar, por ejemplo, un caso X y cada uno me va a opinar de forma distinta, de acuerdo a su perspectiva, ¿no? Entonces, no podemos decir que uno va a opinar igual que el otro. ¿Qué más? Vive una transformación rápida, ¿no? O sea, tanto sus capacidades físicas empiezan a deteriorarse, las capacidades intelectuales también, o sea, empieza a haber un cambio pues de forma general, ¿no? De todos los aspectos que le rodean al adulto, ¿verdad? ¿Qué más? Entre los cambios físicos, pues esto es bastante notorio, ¿no? Uno, disminución de la masa muscular, vamos a ver las piernitas más flácidas, y hay una pérdida, en este caso del soporte, ¿no? Pérdida del equilibrio, cabello canoso, la piel arrugada, la espalda se empieza a encorvar, y más todavía si el adulto no se hidrata, ¿no? Porque nosotros en la columna tenemos un líquido especial que nos va a brindar ¿qué cosa? Para que no haya, en este caso, un plegamiento entre los discos, ¿no? De las columnas. En cambio, cuando el adulto no se hidrata, pues esto se empieza a compactar y es por eso que el adulto ligeramente baja de 1 a 1.5 centímetros de tamaño, ¿no? Pero no es porque el adulto se achata, sino es justamente por la falta de el consumo de líquidos. ¿Qué más? La espalda encorvada, una disminución de la estatura, ¿no? Entre los cambios psicomotores que vamos a ver, dificultad de la movilidad, ¿no? Por ejemplo, el adulto ya tú le dices, a ver, señor Carlitos, vamos a una maratón. Tú ya llegaste y él está recién empezando, por ejemplo, ¿no? Ellos también ya empiezan a tener, ¿qué cosa? La coordinación ya es un poco más lenta, ¿no? ¿Qué más? Desequilibrio, un poco más de rigidez, dificultad, por ejemplo, para dormir. La mayoría de adultos mayores sufre de somnolencia. Ahora, ¿y esto por qué se presenta? Porque el adulto tiene siestas durante la mañana y esto hace que durante la noche ya no tenga sueño. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? De preferencia, organizar un cronograma de actividades para mantener lo máximo posible a mi adulto mayor despierto. Por eso, como les digo, el adulto mientras está activo, tenemos que aprovechar en sacarlo al parque, que nos ayude a desgranar, por ejemplo, la alberjita, o sea, que esté haciendo algo. Y las mujeres que a algunas les gusta tejer, que tejan, le acompañas, que pinten un dibujito, que lean un libro, ya eso va a depender de las actividades que le guste también al adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, le podemos hacer bailar, cantar, o sea, hay infinitas actividades que podemos hacer. Por ejemplo, el cansancio, ¿no? Que también es característico del adulto. Entre los cambios psicobiológicos, ¿qué vamos a ver? Pérdida de la textura, la piel ya no es igual, ¿no? La piel empieza a cambiar, ¿no? ¿Qué más? Adelgazamiento, ¿no? La presencia de canas en el cabello, disminución de la talla corporal, adelgazamiento de los huesos, se vuelven más porositos, por eso empiezan a presentar, como por ejemplo, lo que es la osteoporosis, ¿no? Y esto es bastante común en adultos mayores que sufren de fracturas, ¿no? ¿Qué más? La pérdida de los dientes, ¿no? Hay una descalcificación notoria y esto se presenta más en las mujeres que en los varones. ¿Por qué en las mujeres? Porque la mujer es la que tiene al bebé, ¿no? Y el bebé es el que adquiere, pues, todo el calcio, en este caso, de la madre, ¿no? Y es importante que tanto varón y mujer consuma calcio, ¿no? Para poder evitar también este tipo de descalcificación. Y más porque también la mujer, porque la mujer es la que sufre la menopausia. ¿Y quién es el encargado de regular la mayoría de hormonas que controlan el calcio? Pues justamente es la progesterona y el estrógeno, que justamente disminuye cuando empieza la etapa de la menopausia, ¿no? ¿Qué más? Mi papá toma ese saco que se ha comprado de una cintura. Eso también lo puedo tomar. Sí. Él me dice, siento que mis músculos se están colgando. A veces para dar lo que es aumentar masa muscular y también como colágeno, dependiendo, pues, qué tipo, solamente en short toma. Sí, solamente como leche se ven su tacita se prepara y se lo toma temprano. Sí, más que todo para fortalecer un poquito la masa muscular. Nada, pero sí está bien, no hay problema. Él no sufre de diabetes. No. Ah, ok. Entonces está bien, no hay ningún problema. Sí. ¿Qué más? Tenemos a que mi adulto mayor empieza a perder ¿qué cosa? El olfato, empieza a perder la vista, ya no escucha bien y el tacto también ya es disminuido, ¿no? Por ejemplo, tú tienes a un paciente adulto mayor que tú le sirves la comida y a veces para ellos puede ser muy sensible también la sal, ¿no? Tú le echas un poquitito, esto está salado, te dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empieza a haber mucha sensibilidad también del gusto. Y eso también se presenta justamente por el
proceso de envejecimiento, es algo normal. Muy bien, listo. Vamos a darnos ahora sí un pequeño break, ahora sí para que podamos salir un ratito, ¿ya? De ahí para continuar. Son las 11:33 hasta las 11:55, ¿ya? Para poder continuar. Pueden salir si gustan, creo que acá también pueden comprar si gustan algunas cositas y aprovechen de salir al bañito, ¿ya? Hasta las 11:55 para poder continuar. Aprovechense de estirar un poquito también, porque es un poco agotado cuando es solamente aprovechen y también. Hidrátense, tomen agüita. Creo que tiene que ver eso, sí. Vamos a comer, por ejemplo, este tipo de plato, ¿no? Vamos a comer más verduras, vamos a comer, por ejemplo, alimentos que estén en dieta, que no sean alimentos con grasa, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás tengo un adulto mayor que está obeso, ¿no? ¿Y esto qué riesgo me podría traer, no? Un adulto mayor obeso tiene qué cosa? Más probabilidad de caídas, más probabilidad de fracturas, de enfermedades de qué? De problemas como infarto, de obesidad, de diabetes, o sea, esto me podría conllevar a otras cosas más. Entonces, cuán importante es de que nosotros eduquemos al adulto mayor. Y esto es parte, ¿no?, del trabajo que podemos hacer con el anciano sano. Por otro lado, tenemos pues ya a un tipo de adulto mayor, ¿qué cosa? ¿No? Ya lo vamos a ver después. Acá creo que lo tengo acá, al anciano enfermo, ¿no? ¿Qué es lo que va a categorizar para que un adulto mayor esté categorizado como enfermo? Porque ya empieza a presentar algún tipo de enfermedad, ¿no? Ya tenga un diagnóstico o puede tener una enfermedad grave, ¿no? De esta manera yo ya lo puedo categorizar como un anciano enfermo, ¿no? Ahora, el objetivo principal del anciano enfermo es de que ya va a necesitar, ¿qué cosa? De una persona que lo asista, que le brinde los alimentos, de que lo bañe, de que lo acompañe, en este caso, a caminar, no sé, o sea, tiene que haber ya una persona al pendiente del adulto mayor. ¿Qué más? Que reciba algún tipo de qué, de asistencia, algún tipo de terapia, ¿no? Lo que es la rehabilitación. Y también un tipo de intervención preventiva, ¿no? De qué cuidados vamos en este caso a otorgarle porque el paciente ya presenta una enfermedad, ¿no? Si tiene diabetes, por ejemplo, ¿qué le tengo que restringir?
Por ejemplo, el alto consumo de carbohidratos, que ya no consuma azúcares, ¿no? O que no consuma, por ejemplo, un tipo de fruta que tenga mucho dulce, que haga más actividad, en este caso, el control periódico de qué? De la glucosa, ¿no? Es parte también de actividades preventivas, ¿no? Ojo que es un paciente enfermo. Eso también me gusta, ¿verdad? Claro. Vamos ustedes también cuando hablemos de, bueno, más que todo cuando hagamos inyectables 2, porque una clase antes es lo que es hipertensión y diabetes mellitus. En la última que ustedes van a tener, que es inyectables 2, va a ser junto con la toma de glucosa. Entonces acá yo voy a traer el glucómetro, ustedes compran sus tiritas y acá todos se van a tomar la glucosa, ¿no? Para que ustedes aprendan, ¿no? Que también es parte de eso, ¿no? Listo. Dentro de lo que es el anciano frágil o de riesgo, acá sí tenemos otro tipo de situación, ¿no? Es un tipo de adulto mayor de qué cosa? Que ya tiene una patología crónica, es un paciente que tiene más de 80 años, es un paciente qué cosa? Que a veces vive solo, ¿no? Que está padeciendo qué cosa? Quizás una situación de pobreza. Esto para mí ya está categorizado como de riesgo, ¿no? Porque quizás el adulto mayor vive solo. No hay ningún familiar, no hay ninguna persona que pueda tener a su cuidado al adulto mayor. O sea, prácticamente es un adulto que está en el abandono. Ahora, ¿cómo yo voy a intervenir con este tipo de paciente, no? Ahora, normalmente acá lo que se pide es un tipo de intervención ya de un centro de salud, un centro especializado, ¿no? Que pueda ya, en este caso, poder brindar un tipo de atención ya a un anciano que está abandonado, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lamentablemente no va a haber ninguna persona que inclusive pueda brindar qué cosa, el aporte económico para el cuidado del adulto mayor. Entonces, acá sí o sí, si es que nosotros por A o B encontramos, ¿no? En nuestro, no, por ejemplo, en nuestra jurisdicción o cerca por nuestra casa, un adulto mayor que está en el abandono, pues lo que podríamos hacer es informar a las autoridades para que ellos puedan brindar un tipo de intervención, ¿no? Lo ideal es llevarlo quizás a un asilo o un lugar donde le puedan brindar un tipo de cuidado, ¿no? Porque lamentablemente, pues, aquí no hay ni siquiera ningún apoyo de la familia, ¿no? Ahí sí, nosotros, lamentablemente, pues, no podemos tampoco intervenir, ¿no? Porque no hay nadie que esté a su cuidado. O sea, ya hay instituciones así que para los ancianos indigentes. Sí, existe algunos centros, ¿no? Pero todo eso se tiene que coordinar con la municipalidad, con la policía, o sea, es cuestión de ya, por ejemplo, adultos mayores que también sufren de violencia, ¿qué es lo que hacen? Primero acuden con la policía, ¿no? Para, en este caso, denunciar, ¿no? Un tipo de violencia o abandono y que ya las autoridades vean que lo puedan recoger al anciano y llevarlo a un centro especializado, ¿no? Para que él pueda tener al menos un alimento o algún tipo de asistencia, ¿no? Porque lamentablemente no hay ninguna familia, no hay nadie que le pueda brindar un apoyo, ¿no? O a veces, ¿qué sucede, no? Por ejemplo, el Estado actualmente les otorga también una pensión a los adultos mayores, ¿no? Creo que es de cuánto. 65, no, pensión 65 se llama. Creo que es 250, 300 sol. 125 por mes, pero que lo juntan a 2 meses. 250 por ahí, Con mis sueldos. ¿no? Algo así les brinda, ¿no? Pero ya es cuestión de que todo eso se coordine, ¿no? Porque ha habido situaciones de que a veces se encarga a alguien y solo le cobra y nunca le dan nada al anciano. O sea, son situaciones bastante extremas, ¿no? Yo tengo ese caso por decir, como te digo, mis suegros tienen 82 años. Y bueno, ahí yo que salvé bastante de la municipalidad y le salió la pensión a los dos. Le salió la pensión a los dos y ahorita ellos todavía tienen conocimiento, caminan, pero siempre la componemos, pero no quienes habla porque yo por el trabajo no puedo casi, pero van sus hijos, se turnan en cada cierto tiempo que les dan y la acompañan y ya con eso ellos se mantienen, porque a esa edad se necesita bastante gasto. Sí, lo que da realmente es muy poco, pero al menos es algo, como se dice, ¿no? Pero ese es en el caso que tenga a alguien que lo asista. Pero si es que yo tengo un anciano en el abandono, totalmente eso no podría costear, ¿no? Lo más objetivo ahí sería que le puedan llevar a un centro del adulto mayor, ¿no? Un centro especializado, ¿no?
que ya eso en este caso que sea del Estado, lamentablemente. Porque lo paga el Estado. Claro que lo Pero paga no el hay Estado. mucho. Sí hay, pero todo lo que se tiene que hacer es primero denunciando, ¿no? Denunciando a la policía de que está en el abandono, que no hay nadie a su cuidado, ¿no? Para que de esa manera lo puedan llevar, porque lamentablemente, por más que yo lo quiera tener al adulto ahí en su casita y no tiene ni para el agua, ni para comida, ni para las medicinas, es bastante complicado. Cuando hubo la pandemia. Sí, bastante, Había bastante. gente que decía, incluso esos borrachitos ancianitos botados, les dan comida y la verdad que no se sabe qué se han hecho con ellos. Me mandaron a llegar a más. No, pues son viejitos que sinceramente están acostumbrados a la calle y ya no aguantan cierto régimen dentro de Sí, es que también lamentablemente hay de todo, ¿no? Hay de todo. Sí. Entonces, dentro también como término tenemos ya al anciano geriátrico, pues ahora, para que sea ya un paciente pues geriátrico, uno que tiene que cumplir pues los requisitos, ¿no? Uno que ya es mayor de 65 años. En muchos casos tenemos un adulto que puede estar institucionalizado. ¿A qué se refiere cuando es un paciente que está internado, ¿no? Por ejemplo, en un establecimiento de salud, en un hospital, ¿no? De esta manera ya se categoriza como un anciano geriátrico. Ahora, aquí el objetivo principal es de que ya hay una atención especializada, ¿no? Porque hay un médico especialista que es el geriatra, ¿no? Que exclusivamente va a trabajar con adultos mayores. Es el encargado de brindarle el tratamiento, de hacerle una evaluación completa, ¿no? Para ver, pues, cuáles son las necesidades del adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, un médico le puede ver de forma general, está muy bien, pero no va a velar pues por las otras áreas especializadas que contempla el adulto mayor, ¿no? O sea, es el trabajo y la atención es muy distinta, ¿no? Por ejemplo, a ustedes les estamos formando, ¿para qué? Para cuidar a adultos mayores. El tipo de cuidado para el adulto mayor es muy distinto para el cuidado, por ejemplo, de un niñito o un niñito de 2, 3 meses. O sea, no es igual, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar a un especialista y eso también lo hace la familia, ¿no? A veces te dicen, sí, ellos tienen su geriatra, ¿no? Que le da su tratamiento, que le viene a hacer un chequeo mensual para ver cómo va el adulto mayor y en base a ello ya ustedes pueden trabajar con el tratamiento que les deja, ¿no? Ahora, dentro de los síndromes geriátricos, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Uno, primero lo que es la incontinencia urinaria, ¿no? Esto es bastante característico, pues, en los adultos mayores, ¿no? Sufren bastante, ¿no? De incontinencia. Puede ser que el adulto mayor tenga, por ejemplo, en el caso de la mujer, una enfermedad como el prolapso, en el caso del varón, por ejemplo, lo que es la prostatitis, ¿no? Y esto también puede crear un poco de desorden, ¿no? Ahora, aquí para hablar de la incontinencia es muy importante que ustedes conozcan parte del sistema urinario, ¿no? Primero, ¿quién es el encargado, pues, de almacenar la orina? Que en este caso es la vejiga. Ahora, la vejiga también tiene un músculo, ¿no? Y como tal cumple una función de ¿qué? De contracción y relajación. El músculo, que en este caso es el encargado, es el músculo detrusor. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el adulto mayor? Como les decía, en el adulto mayor hay una pérdida de ¿qué? De la tonicidad muscular. ¿Y qué contempla la pérdida de tonicidad muscular? Que se reduzca el músculo y ya no cumple esta función de contracción y relajación. Es por ende que en el adulto mayor, como ya no cumple esa función, igualmente pasa con la vejiga. Ya no tiene la función de ayudar, ¿qué cosa? A retener correctamente la orina, ¿no? Por ejemplo, ahorita ustedes tienen ganas de ir al baño, pero ustedes dicen, bueno, me aguanto un ratito, pero tienen la capacidad de contraer. Pero ¿qué pasaría? Que esta fuerza del músculo se pierde, entonces ya no pueden contraer. Es por ello que el adulto mayor quiere ir al baño y ¡fum! Ya se orinó en el camino o empieza a salir pequeñas gotitas, ¿no? Eso también ya lo vamos a ver cuando hablemos de lo que es la ITU, que son de las infecciones del tracto urinario. Ahí ya les voy a explicar a más detalle. Solamente se ven ustedes. Sí. ¿Por qué normalmente se presenta el prolapso? Porque es normalmente de las mujeres que han dado a luz, ¿no? Normalmente, en este caso, cuando hacen demasiado esfuerzo, ¿no? Se empieza a formar, pues, este pequeño empaque, ¿no? Que empieza a crecer y se inflama si es que se vuelve mucho más grave, ¿no? Por eso siempre se dice que la mujer
pues en este periodo tiene que tratar de hacer estos ejercicios, ¿no? Y mis paciente que me habla como yo, está en intervención. Cargo siempre peso de Pero te colocas alguna faja. Bueno, no, mayormente a teatro casi, yo que tengo 11, pero aproximadamente hace 8 años atrás, ya hace 8 años atrás que comencé que me daba un poco pendiente. Y después me dijeron que estaba todo. Pero fui al ginecólogo y me dijo, Es que eso va creciendo. pero cuando me dijo que haga un ejercicio, lo desapareció. Claro. Existe un ejercicio que es el ejercicio de Kegel, ¿ya? Que es justamente un ejercicio donde la mujer empieza a hacer ¿qué cosa? Contracción y relajación. Contracción y relajación. Esto lo que hace es fortalecer el suelo pélvico de la mujer y más que todo enfocado en ese músculo. Entonces, si ustedes hacen estos ejercicios y si es que van a cargar algún tipo de peso, tienen que utilizar faja, porque puede haber un desgarro, ¿no? Y ahí es donde ya empiezan los problemas. Por eso siempre se solicita que la mujer tiene que hacer estos ejercicios. Por ejemplo, ustedes ya desde ahora, incluso desde mucho más antes, ya deberían hacer estos ejercicios de suelo pélvico, y más si es que ya han tenido, por ejemplo, bebés, porque a veces no sabemos qué problemas nos pueden presentar de aquí en adelante. A veces por un lado. Otro síndrome geriátrico que tenemos aquí son las famosas caídas. Ahora, las caídas son bastante comunes en el adulto mayor, ¿no? ¿A quién? Pues un adulto mayor que no se le haya caído, ¿no? Es bastante complicado. Ahora, y más sobre todo cuando un anciano ya se cae, ya tiene ese temor de caminar, de salir por sí solo a la calle. ¿Por qué? Porque el adulto dice, bueno, puedo tener una inestabilidad, se tropieza por ahí, se resbala por ahí, se golpea la cabecita, se le abre, por ejemplo, una heridita y ya se le complica más, ¿no? Entonces, sí, por eso empieza esa inseguridad en el adulto mayor. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer ante ello? Yo siempre sugiero que tenemos que hacer terapias, ejercicios en el adulto mayor. Hay dos tipos de ejercicios que nosotros podemos hacer. Un tipo de ejercicio que son los ejercicios activos y un ejercicio pasivo. El ejercicio activo se denomina como tal cuando el adulto mayor es autónomo, que yo le puedo dar instrucciones y el adulto mayor lo puede hacer. Pero existe un tipo de ejercicio pasivo donde en este caso el cuidador o el personal que está con el paciente hace las actividades, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente adulto mayor postrado en una cama y yo sé que por sí solo no lo va a poder hacer, yo le voy a hacer los ejercicios, ¿no? Yo con mi manito le ayudo a levar los brazos, las piernitas, le hago los masajes, ¿no? Para que de alguna manera, ¿qué cosa? El músculo se mantenga activo. Porque si yo tengo que el músculo no está activo, empieza a haber una rigidez de los músculos y es por ello que al paciente postrado lo voy a ver así. Tú le doblas los bracitos, le duele. Tú le quieres doblar, no se puede porque se empieza a rigidizar. Ahora, ¿por qué se vuelve rígido? Les comento. Nosotros vamos a tener que el músculo está, ¿qué cosa? Irrigado por vasos sanguíneos. Y dentro de la sangre llevamos, ¿qué cosa? La hemoglobina y, ¿qué más? El oxígeno. Entonces, si no hay movimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Se detiene esta adecuada circulación sanguínea, por ende no va a haber una adecuada oxigenación y por ende se empieza a volver duro, rígido, ¿no? Entonces, es importante que si es que yo tengo un paciente postrado en una cama, hacerle quizás movimiento de los deditos, de los bracitos, ¿no? Para también, ¿qué cosa? Fortalecer el músculo. Ahora, ¿por qué les comentaba de esto? Porque a la vez que yo hago este tipo de terapias con el paciente, ya sea ejercicios activos o pasivos, voy a disminuir estas caídas. ¿Por qué? Va a aumentar un poco la tonicidad muscular, ¿no? Más un tipo de, por ejemplo, como mencionar acá, consumo de Ensure o consumo, por ejemplo, de algún colágeno hidrolizado, ¿no? Que va a ayudar, ¿qué cosa? A que este aumento de la masa muscular proteja mejor al hueso,
Y si hay una mejor protección del hueso, ante una caída también se va a evitar, ¿qué cosa? Una fractura. Y también va a haber, ¿qué cosa? Una mejor estabilidad ante las pisadas que tenga el adulto mayor. Entonces, es importante tener todo esto en conjunto. ¿Qué más? Si es que yo también, por ejemplo, tengo un adulto mayor que tiene dificultad de la visión, ¿no? Quizás otorgarle algún tipo de prótesis, algunos tipos de anteojos. ¿Qué más? Algún tipo de bastón para que tenga un mejor soporte, ¿no? Este es algo importante. ¿Qué más? También un síndrome geriátrico, también tenemos aquí a la inmovilidad, ¿no? Característico de los pacientes adultos mayores, ¿no? Pierden, pues, a medida que ellos tienen muchas caídas, ya el adulto mayor ya no quiere salir a la calle. Se queda más estático, está en una camita. Ahora, ¿a qué me podría conllevar que el adulto mayor tenga mucha inmovilidad? Que esté postrado, que tenga lo que son las lesiones por presión. Muy bien, lo que son las escaras o las UPPs, que también se les conoce como tal, ¿no? Acá lo vamos a ver también, ¿no? Ahora, dentro de la evaluación geriátrica, lo que normalmente que nosotros tenemos que evaluar, o lo hace el geriatra exclusivamente, es ¿qué cosa? El control diario de lo que es la presión arterial, verificar el estado nutricional. Por eso se hace lo que es el IMC, que significa el índice de masa corporal. ¿Qué se hace? Controlamos el peso y la talla del adulto mayor. Y en base a ello, yo podemos, en este caso, evaluar, ¿no? Si mi adulto mayor está desnutrido, está con sobrepeso, está con peso, no, está con un estado nutricional adecuado, o puede estar pasando un tipo de obesidad también, ¿no? Es importante, por eso, el peso y la talla del adulto mayor. En eso también, mi abuelita que tengo, mi abuelita autiva, que tiene 90 y tanto, hace poco, bueno, creo que fue en diciembre, la enfermera la quiso parar, o sea, se cayó. Fue el grito, fueron a ver, se había caído, y menos mal que no se rompió la cadera ni nada, pero sí de una de tronco, que no sabía que no pasó nada. Y cuando le preguntamos qué pasó, dijo que la habían tratado la quería pesar. Entonces, al ella levantarla y ponerla de pie, se ha confiado que la abuela iba a estar parada y la abuela se fue con todo. Se ha caído. Entonces, ¿cómo sería la forma ideal y de manera de poder evitar el riesgo de caída cuando hay que pesar a un paciente? Ya. Primeramente, hay que evaluar si es que el paciente todavía se le puede pesar. Si es que yo veo que este paciente totalmente no lo puedo pesar porque tiene, por ejemplo, una prótesis de cadera o tiene ya una limitación, lo ideal es solamente hacerle unas medidas antropométricas, ¿no? Con un tallímetro medimos ¿qué cosa? La masa muscular, el bracito, las piernitas, la cintura, ¿no? Entonces, yo no voy a, pues, tratar de pesarle a un paciente que totalmente no se puede, ¿no? O sea, eso ya es algo, pues, también subjetivo, ¿no? Entonces, eso también nosotros tenemos que evaluar. Pero si yo veo que todavía el adulto es capaz de colocarse de pie, ¿no? Todavía puede pararse, entonces sí lo podríamos pesar, ¿no? Pero con bastante apoyo. Solas no, porque si yo veo que el paciente, o que si es que tiene su andador o un bastoncito se puede apoyar y tú le puedes coger, ¿no? Ligeramente se le puede subir, pero tratar de sostenerle, ¿no? Pero si yo veo que ya no se le puede, no se le pesa. No, ella tiene, pero en ese momento dice ella que no le funcionó la. Claro. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado cuando el paciente ya, y más si tiene 90 y tantos años, y si es que ya no tiene mucho soporte en las rodillas quizás, hay que tener mucho cuidado, porque si es que se caía y se fracturaba, ahí sí era bastante complicado, ¿no? Y más si son gorditos, o sea, hay mucha más probabilidad de que se fracture, ¿no? Listo. ¿Qué más? Hacerle los exámenes anuales. Y no solo esto va para el adulto mayor, sino también para ustedes. Tenemos que hacer nuestros chequeos anuales. Perfil EPAT, perfil lipídico, hemoglobina, glucosa. Eso tenemos que hacerlo, ¿no? Porque no sabemos si es que tenemos alguna enfermedad. Miren, les comento, la enfermedad de la diabetes como la hipertensión son enfermedades silenciosas.
no les va a avisar, no van a sentir ni un síntoma, ¿no? Y ustedes van y están volando de glucosa y están tranquilitas. Entonces, es importante de que ustedes siempre se hagan sus controles anuales, ¿ya? Y, ¿por qué? No, ¿qué presenta? Vamos a ver síntomas. Ya, de la diabetes, porque eso está asociado con la glucosa, ¿ya? Les comento. Un paciente que, por ejemplo, ya esté debutando con ese tipo de enfermedad, uno, lo que yo puedo notar, si es que tenemos un tipo de diabetes 2, porque en el diabetes 1 es un paciente que está flaquito y como que aparentemente no pareciera nada, pero si hablamos de la diabetes 2, puedo tener uno, un adulto mayor que esté gordito, o una persona así, cualquiera, de cualquier edad, que esté gordita. Otro, que tenga en la parte de los pliegues un color oscuro, que esto se conoce como la acantosis nigricans, o también aquí en la muñeca, ¿no? En los pliegues, en la axila también, ustedes van a ver una coloración bastante, o sea, todo lo que haya pliegues, lo van a ustedes observar de color oscuro. Y ustedes van a preguntarse, bueno, esto es carca, ¿no? Lo limpian, lo escobillan, eso no sale. ¿Por qué? Porque esto significa resistencia a la insulina, que es cuando un paciente está debutando con un tipo de diabetes, que mayormente es la diabetes tipo 2, y el paciente pues esté presentando esto. Muy aparte, que tengan estos pequeños bultitos en el cuellito, ¿no? Que parecen unos granitos, ¿no? También. Que normalmente no lo hayas tenido, pero lo estés presentando ahorita. Eso también son característicos de un tipo de diabetes, mayormente la 2. ¿Qué más? Miss, estoy teniendo muchas ganas de tomar mucho líquido, más de lo normal. Normalmente el consumo para nosotros es 8 vasos, 2 litros a 2 litros y medio. Pero yo tengo ganas de tomar más líquido. Tengo más ansiedad de comer más dulce, chocolatito, más dulce, más chatarra. ¿Qué más? Tengo, por ejemplo, muchas ganas de orinar a cada rato. Muy aparte de la infección, no se vayan a decir, tengo muchas ganas, es una infección capaz. No, hay que diferenciar la enfermedad, ¿no? Tengo mucha fatiga, en algunos casos puede haber pérdida de peso si es que están con diabetes 1. O sea, a veces la gente pues no lo nota porque dice, bueno, me da ganas de tomar agua, es algo normal, tengo ganas de comer, es algo normal, tengo que ir al baño porque he consumido líquido, es algo normal, pero que ya empiecen a presentar ardor en la planta de los pies, que empiece a quemar, también es un signo característico de la enfermedad, ¿no? Y entre otros que también ya ustedes van a ver, ¿no? Entonces, en esos casos, lo primero que ustedes deberían hacer es que le hagan un examen de glucosa basal, ¿no? Vayan al laboratorio, no el de dedito, en ayunas, se vayan a sacar sangre y vean cuánto tienen antes de consumir el desayuno. Glucosa basal. ¿Qué es el glucosa en sangre, no? Que le van al laboratorio y le sacan. Después, que le hagan ¿qué cosa? La toma de glucosa después de los alimentos. Eso ya lo pueden hacer con el glucómetro, para que ustedes comparen cuánto tienen antes de consumir y cuánto les sube hasta cuánto después de consumir algún alimento, ¿no? Que también es un diagnóstico. Si es que ya se preocupan demasiado, mejor se hace un examen de hemoglobina glicosilada, que es un examen para verificar durante los últimos meses, 3 a 6 meses, cómo es que tiene en este caso el paciente lo que es la glucosa, ¿no? Si está teniéndolo alta, lo está teniendo baja o normal, ¿no? Pero esto ya lo vamos a ver con el tema de diabetes. Vamos a continuar. Dentro de los exámenes anuales, ¿qué es lo que se considera? Hemoglobina glicosilada, que es un porcentaje de los últimos 3 a 6 meses de la glucosa en sangre. Es así. ¿Para qué examen es ese que toman algo, que comen dulce y ahí Es justamente, ese es un examen especial, lo que se llama tolerancia a la glucosa. ¿Qué te hacen? Te hacen primero te hacen un examen antes y de ahí te dan un tipo de, creo que no me acuerdo, creo que es la sacarosa fructosa que te hacen tomar. Un similar a un azúcar especial que podría estar en tu sangre después de consumir un alimento, ¿no? Te hacen tomar así un poco de mezclado con agua
y te hacen esperar un tiempo, 30 a una hora, 30 minutos a una hora, y te vuelven a tomar lo que es glucosa en sangre para ver hasta cuánto te sube, ¿no? Eso lo hacen también en los laboratorios. Eso para el diagnóstico de diabetes también. También. Profesora, me decía cuáles eran los exámenes dentro del lo que deberíamos hacer de forma general nosotros y también el adulto mayor es examen de glucosa, examen de hemoglobina es importante, ver si es que mi adulto mayor puede tener anemia, ¿no? Recuerden, la anemia, ¿qué me puede conllevar? También lo vamos a ver en oxigenoterapia, porque también está asociado con el taller de oxigenoterapia y nebulización, porque la anemia, vamos a ver de que vamos a hablar de sangre, y la sangre que tenemos, la hemoglobina, y el transportador de, en este caso, de oxígeno, es la hemoglobina. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene hemoglobina de 8, de hemoglobina de 9, es probable que el oxígeno también esté bajo. Por ende, tengo un paciente, o mayormente los niños que hemos visto, ¿no? Niñitos con mucho sueño, con mucho cansancio, no tienen energía. ¿Por qué? Porque el oxígeno está bajo. Es también para parte de lo que es el tratamiento. Entonces es importante que se tome hemoglobina. Un perfil lipídico, ¿por qué? Tengo que conocer cómo está el colesterol, el triglicérido, ¿no? Y esto mayormente es también una incidencia para un paciente que puede tener hipertensión arterial. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente en el adulto mayor, ¿por qué las arterias se vuelven rígidas? Se conoce como la enfermedad de la arteriosclerosis. Porque cuando hay mucho consumo de grasa, quizás durante tu juventud o incluso en el adulto mayor, consume mucha grasa, esta grasa se acumula en las paredes de las arterias. Y como se acumula en las paredes de las arterias, esto se empieza a calcificar, se vuelve rígido, duro, compactado, como este material. Y esto hace que pierda la elasticidad. ¿Qué cosa? Mi arteria. Entonces ya la arteria no está elástica. Y cuando tú le tomas la presión al paciente, pues se encuentra elevado. Entonces es importante que se tome lo que es este examen de perfil lipídico. ¿Qué otro examen se podría tomar? Bueno, estos son los más importantes, ¿no? Perfil lipídico, hemoglobina y glucosa, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Entre la urea, Bueno, eso mayormente es para diagnóstico. Si es que yo quiero determinar un diagnóstico, te puede mandar urea, creatinina, pero eso es para un diagnóstico ya. Sí, cuando son otros, pero para chequeo, mayormente estos tipos de exámenes. Ya cuando ya exclusivamente quiero detectar un tipo de diagnóstico, te pueden mandar perfil hepático, perfil ya entre otros exámenes. Y cuando vas a un chequeo anual, el que te revisa todo esto, bueno, claro, un médico, ¿no? Pero, por ejemplo, el que te ve si tienes algún problema urinario, esas cosas, ¿qué sería el ginecólogo? No, el urólogo. Sí, dependiendo, ¿no? Si es mujer, te puedes ir con la ginecóloga, dependiendo de lo que uno tenga, ¿no? Ya te empieza a delegar con las especialidades, ¿no? Muy bien. Entonces, ya ustedes han visto, pues, que parte de ello es importante de que el adulto mayor tenga un buen estilo de vida saludable, ¿no? Y parte del estilo de vida saludable que contempla hacer actividad física. ¿Qué más? Una buena alimentación, ¿no? Y también, ¿qué cosa? También tener salud mental, ¿sabes? Englobado. Y la misma Organización Mundial de la Salud lo dice, ¿no? Parte de lo que significa salud, significa tener, ¿qué cosa? Un buen estado mental, físico y psicológico, o social, discúlpenme, que son las tres áreas importantes que tenemos que velar. No solamente nos enfocamos en el estado físico, el entorno del paciente y también el estado psicológico, el estado mental. Estos tres, si estos tres entornos están ok, vamos a tener un adulto mayor sano, pues, saludable, ¿no? Pero si esto ya se empieza a alterar, ya me altera totalmente todo, pues. ¿Por qué les digo esto? Si yo tengo un adulto mayor con mucha depresión, con mucha ansiedad, ¿esto qué me va a condicionar? Que el adulto consuma fármacos. ¿Qué más? Que el adulto tenga sistema de defensas sobre el piso. ¿Qué más? El consumo de fármacos, ¿más qué? Más el consumo, ¿qué cosa? De fármacos porque tiene depresión, ansiedad, entre otros problemas, que va a condicionar que también se pueda enfermar de un problema gástrico, que tenga más estreñimiento, que pueda tener diarreas. O sea, ya me empieza a complicar otras situaciones más. Y en el aspecto social, ¿no?
el entorno también que le rodea al adulto mayor también se empieza a complicar. O sea, esto ya es un área global, ¿no? Como ustedes están viendo. Listo. ¿Qué es lo que ustedes también van a ver dentro del curso? Podemos hablar lo que es la demencia senil, lo que es el Alzheimer, tanto como lo que es el Parkinson, que son enfermedades que tienen un deterioro cognitivo. Ahora, dentro de estas enfermedades, vamos a decir que demencia senil es hablar de forma global, ¿no? Lo que significaría, o sea, cuando hablemos del Alzheimer y el Parkinson, estamos hablando de que estos son demencias, que es parte de las demencias del adulto mayor. Ahora, Alzheimer y Parkinson no son iguales. Cada uno es distinto. En el Alzheimer que yo voy a ver una pérdida de la memoria, pérdida de las células cerebrales del adulto mayor. ¿Y esto qué va acompañado? Va acompañado de qué? De una pérdida de, ¿qué cosa? De mis actividades cognitivas. ¿De qué cosa? Va a alterar la memoria, el comportamiento, las funciones cognitivas ¿con qué? Con el habla, ¿no? ¿Qué más? Con el pensamiento, o sea, me va a afectar todo aspecto. Y en el tema del Parkinson, vamos a ver que es una enfermedad que causa, en este caso, una afectación al sistema nervioso. Muy bien, ¿no? ¿Y esto qué va a afectar? Pues va a afectar a la coordinación y al movimiento del adulto mayor. ¿Por qué? Porque hay una disminución de un neurotransmisor que es la dopamina. Por eso que en estos pacientes el tratamiento farmacológico es importante, más lo que son las terapias, ¿no? Para poder ayudar al paciente, ¿no? ¿Qué enfermedades también vamos a ver? Lo que es la artrosis, ¿no? Que vamos a ver que es una enfermedad, ¿qué cosa? Que va a afectar directamente a quién? Al cartílago, ¿no? Ahora, ¿ustedes han visto al huesito del pollo? Tiene una parte blanquita, ¿no? Este es el cartílago. ¿Cuál es la función del cartílago? De amortiguar, en este caso, el movimiento, ¿no? Que, por ejemplo, yo tengo un hueso acá y tengo un hueso acá. Si yo tengo este roce, ocasionaría mucho dolor, ¿no? Pero el cartílago, ¿qué hace? Hace que amortigue este golpe, ¿no? Este movimiento. En el caso de la artrosis, se pierde este cartílago y esto hace que haya una compactación de hueso con hueso, ocasionando bastante dolor a la paciente, ¿no? ¿Qué más? La presión arterial que ya hemos visto, ¿no? Ya lo vamos a ver como tema también dentro del curso. Y la osteoporosis, que es cuando el hueso se vuelve poroso, con huequitos, así como del queso, así se vuelve el huesito. ¿Y esto qué hace? Promueve de que el paciente ante una caída se fracture rápidamente, ¿no? Bien. Luego tenemos la arteriosclerosis, que ya les comenté, ¿no? Que se acumula justamente esta placa de grasa, que se conoce como una placa de ateroma, ¿no? La artritis, que es en este caso una inflamación de qué? De las articulaciones del hueso, ¿no? Se empieza ¿qué? O empiezo a ver pequeños, se empieza a inflar, ¿no? Como pequeñas bolsitas, ¿no? Alrededor. Esta es inflamación de las articulaciones del hueso, ¿no? Por eso, no se estén sacando conejos. Es malo. Nosotros tenemos un líquido que se conoce como el líquido sinovial, que está entre los huesos. ¿Qué hace este líquido? Permite, pues, que no haya, la compactación y a la vez, ¿qué cosa? Que haya un correcto movimiento de las articulaciones. Pero, ¿qué pasa cuando yo hago este desgaste de el famoso conejito? Empieza a traccionar, que se empieza a desgastar. Y eso hace que al final yo tenga mi dedo así y ya no pueda ni siquiera ni doblar y que sea doloroso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más? La sordera, que es bastante común en los adultos mayores. Hay una pérdida también de la audición, ¿no? Y una pregunta, en la artritis, si es una inflamación de las articulaciones, entonces ¿eso se puede curar con tratamiento? Sí se podría, pero tendría que consumir, primero hay que ver, ¿no? Porque para llevar a esta pérdida, por ejemplo, de la movilidad, es porque hay una rigidización por ejemplo, de la articulación. Tendría que consumir, por ejemplo, colágeno, ¿no? Para poder fortalecer este movimiento. ¿Y cuál es la que se le tuercen los deditos? Es justamente la artritis reumatoide.
es esa, ¿no? Que se le empieza a inflamar y se empieza a doblar los deditos, está dobladitos. Esa es muy distinto a artrosis, por eso ya les expliqué. Reumatoidea, es muy distinto a artrosis, que artrosis es lo que les comenté, cuando hay una pérdida de ese cartílago, ¿no? Es muy distinto, por eso como les estoy comentando. ¿Y eso qué solución hay? También consumir Cuando se dobla el dedo, hijo, artritis, esa es la artritis. sí, pero y cuando se hace, por ejemplo, hace Cartílagos, los cartílagos. No, por eso es parte de la artritis. La inflamación y que el dedito se empiece a doblar. Es justamente por eso, ¿no? Entonces, en la pérdida del cartílago entre los huesos, Esa es la artrosis. Sí se podría regenerar un poco, pero con el consumo de ¿qué? Que tiene que consumir pues más colágeno, ¿no? Puedes consumir las patitas del pollo o gelatinas. ¿Eso qué tratamiento hay? ¿Solo medicina o se opera, se pone algo? Lo ideal es que le hagan una operación, pero es bien complicado, bien complicado. Mayor ya se complica todo. Por eso mayormente a nuestras edades estamos ahorita comiendo la base de 40 y debemos estar comiendo todas esas cosas. Sí. Sí. Las patitas de pollo. A mí me encanta, no, No, esto debe ser habitual. Sí. Por ejemplo, desde los pequeñitos y más lo que son las mujercitas, deben consumir bastante lo que cosa, las patitas de pollo, las gelatinas, todo lo que tenga bastante colágeno. Ahora, tenemos mucho desconocimiento de eso y no consumimos, ¿no? Ahora, ¿qué más? Las patitas de pollo, de res también, porque tiene bastante colágeno. Pues mejor, pues mejor. Listo, ¿qué más? A ver, tranquilitas, ya falta poco. ¿Qué más? Vamos a ver también ya les voy a empezar poco a poco ya a decir lo que vamos a hablar durante el curso, por eso no voy a explayarme mucho con esto, porque esto sí lo que vamos a ver clase por clase, ¿ya? Dentro del curso que vamos a ver lo que es un tema de higiene y aseo bucal. Ustedes ya saben que cuán importante es de que el adulto mayor tenga una adecuada higiene, eso también va a ayudar, ¿qué cosa? A la correcta recuperación del paciente, ¿no? Cuando ustedes se bañan, ¿cómo se sienten? Más frescas, más activas, ¿no? Y eso también promueve, ¿qué cosa? A una recuperación más rápida de nuestro paciente, ¿no? También vamos a ver lo que es el aseo bucal, cuántas piezas dentarias tenemos nosotros, acerca de la prótesis dentaria, también nosotros lo vamos a ver. Muy bien. Dentro del curso también vamos a ver lo que es primeros auxilios. Ya cuando les hagamos esa clase, ya les voy a decir que vengan deportivas, que vengan con su busito, ya les voy a indicar los materiales. ¿Qué vamos a trabajar en primeros auxilios? Vamos a trabajar lo que es el RCP, la maniobra de Heimlich, en el caso de que tengamos un paciente con atragantamiento. Vamos a trabajar, por ejemplo, qué hacer ante una hemorragia. Por ejemplo, vamos a hablar de los tipos de fracturas, los tipos de heridas. Les voy a enseñar también cómo vendar. Hay tipos de vendajes, también lo vamos a hacer dentro de la clase. Así que si es que faltan, ya fueron. Entonces, es importante que ustedes estén constantes. Por eso, como les digo, cada clase es muy distinta, no es igual, ¿ya? Así que cuando hagamos esta clase va a ser bastante interesante, ¿ya? Así que no vayan a faltar. Ya ustedes van a hacer en la práctica la maniobra de RCP, cómo se hace un tipo de intervención ante un caso de emergencia, ¿no? También es parte del curso. Vamos a hablar lo que es también la nutrición del adulto mayor. ¿Qué tipo de alimento le tengo que dar a mi adulto? ¿Qué es lo de, por ejemplo, del plato, ¿no? ¿Qué es lo que le tengo que dar más? ¿Qué es lo que le tengo que dar menos? ¿Qué cantidades también tengo que darle de acuerdo al peso? ¿Cuántas kilocalorías debería consumir el adulto mayor? También nosotros lo vamos a ver, ¿no? Así que ya vayan preparándose cuando hagamos la clase. Por eso, al finalizar, vamos a hacer ese grupito para yo mandarles un libro para que ya en base a ello ya les voy a indicar lo que ustedes van a ir leyendo, ¿ya? Muy bien. Dentro también del curso tenemos un tema, lo que es la sonda nasogástrica y la sonda vesical. Si bien es cierto, ustedes no van a colocar la sonda, pero les voy a enseñar cómo se realiza el procedimiento porque es importante que conozcan. A la vez, cómo también se hace, por ejemplo, la colocación y también cómo se brinda
los alimentos en un paciente que tiene sonda nasogástrica, cuáles son los cuidados. Y en el caso de la sonda vesical, ¿qué más ustedes van a ver? Cómo se coloca, por ejemplo, la sonda vesical y cuáles son los cuidados y los riesgos a no poder, en este caso, a no cuidar adecuadamente un paciente con sonda vesical. Ya los voy a explayar cuando hagamos la clase. Ese curso lo dan aparte, ¿no? No, va a ser dentro del curso No, de nosotros. pero digo, aparte, la colocación de eso creo que lo dan aparte. No, lo vamos a hacer en clase. Para tenerlo también. ¿Sí? Ah, Van a tener ustedes acá su maniquí. Yo les voy a enseñar cómo se coloca, cómo se hace la higiene, cómo se lo limpia, cómo se retira. Yo les voy a enseñar. Por eso, como les digo, si ustedes faltan, ya se perdieron la clase. No, pero el sondaje sí, con el paciente, lo vamos a hacer, no se preocupen. Porque es bastante tedioso. Hay que tener una buena técnica, pero acá les voy a enseñar. Sí, también puede ser, pero ya dependiendo de ustedes. Lo que sí se puede hacer es sonda nasogástrica, pero la vesical no, eso sí no. Ok. ¿Qué más? Por ejemplo, vamos a ver dentro del curso lo que es terapia también ocupacional. Bueno, acá vamos a hablar acerca de los ejercicios, qué tipo de terapias podemos brindar al adulto mayor. Vamos a hacer un ejemplo también en la práctica de qué tipo de ejercicios ustedes pueden brindar dependiendo del tipo de paciente que ustedes tengan, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, que todavía es activo, como les decía, yo misma le puedo brindar los tipos de ejercicios. Pero si es un paciente ya pasivo, yo tengo que ver qué tipo de ejercicios también yo lo puedo realizar en una cama, ¿no? Entonces ya poco a poco lo vamos a hacer también en una clase que es teoría y práctica, ¿ya? Así que no se preocupen. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? Paciente con traqueostomía, con aspiración de secreciones. Ustedes en la práctica les voy a mostrar acá cómo es un paciente, una simulación con muñeco igual, claro, que tengan la traqueostomía, cómo ustedes lo retiran, lo lavan, lo cuidan. También con respecto a la aspiración, les voy a traer la máquina aspiradora para que ustedes sepan cómo se utiliza la máquina, cómo se aspira, cómo es el procedimiento correcto, ya les voy a explicar. Así que paso por paso ya les voy a explicar en la clase. No quiero ahondar mucho porque esto lo vamos a hacer una clase completa. Lo que es hecho de es muy diferente a lo que le hacen, le ponen el lavado para los riñones. No, es muy distinto, no. Otra cosa es diálisis y otra cosa es traqueostomía. Esto es muy distinto. Mi mamá le hacían la diálisis y cada cierto tiempo se lo cambiaban en el brazo y se lo ponían por aquí. No, ese es muy distinto. Muy distinto eso. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? Tenemos una clase de UPP, que son las curaciones de escaras, curaciones de lesiones por presión o lo que ustedes también lo conocen como las úlceras por presión, ¿no? Ahora, acá les voy a enseñar primeramente, es una clase teórica y práctica, se le habla de la teoría, les voy a explicar las capas, los tipos de cuidado, acá les voy a explicar todo. Y también lo vamos a hacer con la práctica, ¿no? Yo les voy a, por ejemplo, les voy a explicar, porque tenemos 4 grados de escaras, ¿no? Por ejemplo, grado 1, grado 2, grado 3, 4, cómo se realiza en cada etapa, qué tipo de apósito voy a utilizar, qué tipo de crema voy a utilizar, qué tipo de material voy a utilizar, todo eso yo les voy a explicar en la clase. Claro, ese día se le va a mandar sus materiales para que ustedes ya vengan preparados, ¿no? Y eso también les voy a explicar un ejemplo, ¿no? En un caso de heridas también común, que pueden hacerlo en casa, ¿no? No necesariamente una escara, puede ser una curación a una herida que se puedan hacer en sus hijitos o un adulto mayor cuando se cae, ¿no? También una simulación se les va a brindar. Y en la clase vamos a hacer lo que es también casos, ¿no? Yo les voy a explicar general y les voy a decir uno por uno. Tú me vas a hacer, por ejemplo, la curación de grado 3 y me vas a explicar cuáles son las capas, cómo lo vas a curar, qué vas a utilizar, porque de esta manera yo voy a ver cómo ustedes están adquiriendo los conocimientos. Ojo, como les digo, cada clase yo estoy evaluando y para mí es una nota, ¿ya? Así que ya vamos a ver eso. Los cambios posturales, claro que corresponde también a lo que son las UPPs, ¿no? Y también vamos a ver lo que es nebulización. Les voy a enseñar cómo se utiliza lo que es el balón de oxígeno,
Les voy a enseñar también parte de lo que es oxigenoterapia, a utilizar los diferentes dispositivos, los que son de alto flujo, de bajo flujo, ya sea la cánula binasal, la máscara de reservorio, la máscara de Venturi, la máscara simple, la máscara nebulizadora, cómo se prepara, en cuántos litros por minuto, todo eso yo les voy a explicar. Por eso es una clase completa de oxigenoterapia y nebulización. Y es teoría y práctica. Ojo con eso, ¿ya? Muy bien. Y también ustedes van a ver inyectables. Eso de inyectables lo van a ver en el módulo 3. Lo que es inyectables lo hemos agrupado en dos clases. Uno, lo que es inyectables 1, que vamos a hacer lo que es intramuscular, intradérmica y subcutánea. Inyectables 2, que lo vemos en el último módulo, que es lo que es exclusivamente endovenosa, ¿no? Ya ustedes van a practicar la colocación con sus compañeros, o sea que entre ustedes se van a colocar, van a practicar entre ustedes, ¿no? Para que aprendan pues cómo se coloca, para qué utilizamos, por ejemplo, la intradérmica, normalmente para qué lo utilizamos para hacer pruebas de sensibilidad, por ejemplo, ¿no? Si el paciente es alérgico o no es alérgico, en la vía subcutánea, por ejemplo, para aplicar insulina, yo les voy a colocar las medidas, todo eso lo vamos a ver en clase, muy bien. ¿Qué más? Vamos a hablar de lo que es en otra clase, lo que es la diabetes y también lo que es la hipertensión. Les voy a explicar los síntomas, también el uso del glucómetro, también ustedes lo van a aprender. Todo eso está contemplado dentro del curso. Acá ustedes están viendo también la hipertensión arterial. Nada, grosso modo, ya les expliqué un margen un poquito acerca de la enfermedad. Pero ya en la clase, cuando toque correspondiente a lo que es la hipertensión, ya ustedes lo van a ver mucho más a detalle. Vamos a conversar exclusivamente del tema. Ya me pueden hacer todas las preguntas que ustedes desean de el tema de hipertensión, la toma, los valores. Ya les voy a ir poco a poco explicando, ¿no? Por otro lado, también, ¿qué es lo que vamos a ver en el curso? Lo que son las infecciones del tracto urinario en el adulto mayor. Enfermedades comunes, aquí lo que sí ustedes van a ver es la prostatitis, ¿no? Porque es bastante habitual en adultos mayores varones, ¿no? Cómo se hace el cuidado, qué exámenes se le tiene que realizar al paciente, ¿no? Y cuáles son los signos y síntomas, los diferentes, en este caso, enfermedades, ¿no? Que se puede presentar dependiendo la zona donde esté la infección, que puede ser, si es en el riñón, por ejemplo, puede ser una pielonefritis, si es en la vejiga, ya todo eso les voy explicando para que también ustedes vayan sabiendo, porque es importante que también ustedes puedan detectar en base a los síntomas y signos que presenta el paciente para que ustedes más o menos intuyan qué tipo de infección pueda tener el adulto mayor, ¿no? Y una consulta, sí, el caso de la dieta de un hombre, es que mi papá cuando hizo un análisis de la próstata le salió un poquito de inflamación, una cantidad y le decían que era suficiente. Pero de ahí a mi papá, ahora él se ha comprado, como nunca me sabe decir que está de salud, se ha comprado unos que está tomando, que yo, papá, pero si no tienes la próstata, ¿para qué vas a tener? No, pero va a estar prevenido. ¿Él puede tomar eso? Si se toma eso que dice medicina natural, no hay problema, pero yo te sugiero que le indique el médico. ¿Por qué? Porque a veces, mira, ayer, por ejemplo, me ha pasado un caso que por salir tarde de trabajar. Un paciente viene, y bien curioso, ¿no? Adulto mayor, y y viene pues, diciendo que le arde los ojos, ¿no? O sea, así estaba rojo, rojo, rojo. Y yo estaba saliendo de turno, pero ya me tuve que quedar, caballero. Entró el paciente, le tomamos la presión y estaba volando, estaba con 160, 170 de presión. Ahora, ¿qué más? Estaba diciendo que le ardía demasiado los ojos, parece que le estaba haciendo un cuadro también, parece de un shock anafilaxis, o sea, un grado de alergia, ¿no? Parecía, ¿no? ¿Qué es lo que había consumido el paciente? Dice que había consumido algo que le llaman árbol de la vida, no sé qué cosa. Algo así, que Planta de, es como una planta de la vida, que es para el cáncer, que es algo así. Pero no pueden saber porque eso mayormente los químicos pueden utilizarlo, pero no tú puedes tomarte la leche, así no. la cosa que no lo sé, pero el señor diciendo que tomaba, dice que le llaman árbol de la vida. ¿Y qué le habrá hecho eso es lo que habrá estado? Que el paciente llegó, pero tremendamente.
¿no? Que le ardía los ojos, volando en presión, estaba, parece hinchado, todo un tema. Por eso les digo, tengan mucho cuidado antes de consumir cualquier producto. Mejor que el médico mismo les indique y les recete, ¿ya? Para que puedan prevenir alguna complicación. Bueno, vamos a ver también conjuntamente con la ITU lo que es la prostatitis. Ya ustedes están viendo que es cuando la próstata se inflama, ¿no? Ahora, ¿qué repercusiones va a tener el paciente si tengo una próstata inflamada, ¿no? Es importante que ya el adulto varón a partir de los 50, 60 y 55 años ya se esté realizando lo que es el examen de próstata, ¿no? Para evitar, pues, justamente estas complicaciones, ¿no? Lo que yo siempre digo, lo mejor es el tacto rectal, pero hay muchos pacientes que no quieren. ¿Qué hacen? Se hacen el examen, el PSA, ¿no? De frente del laboratorio, pero eso no es un margen al 100%, ¿no? Eso más una ecografía es lo mejor, o si no el tacto rectal es mucho mejor, porque con el tacto rápidamente se puede detectar si es que tenemos la próstata inflamada, porque a muchos varones no les gusta, ¿no? En el caso del paciente que siempre cuando tiene un sangrado ya prolongado en el tiempo, porque está más avanzada. Sí, miren, les comento por qué. No tengo pluma, voy a pedirlo la otra semana. Miren, en el caso de la próstata, ¿qué es lo que pasa? Miren, les voy a ubicar. Aquí, por ejemplo, no sé si pueden ver la imagen, voy a quitar esto que me está incomodando. Miren, por ejemplo, aquí, acá lo vamos a ver, no se puede apreciar muy bien. Ya, más o menos aquí. Miren, nosotros parte del sistema urinario que tenemos primeramente nuestros riñones que están arriba, tenemos los uréteres, que son prácticamente un conducto nada más, que une, y acá abajo tenemos la vejiga, ¿cierto? Después de la vejiga viene ¿qué cosa? Lo que es la uretra. En el caso del varón es más largo, entonces la uretra, que es por donde sale la orina. Ahora, ¿dónde se ubica la próstata? Acá tenemos la vejiga y acá tenemos la uretra. Si se dan cuenta, esto que ustedes ven aquí, esto es la próstata. Acá tenemos una próstata normal, con un buen tamaño, o sea, está debajo de la vejiga y alrededor de ¿qué? De la uretra. Pero ¿qué pasa cuando la próstata se inflama? Cuando la próstata se inflama, ¿qué es lo que hace? Hace que presione el conducto uretral, impidiendo la correcta salida de la orina. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que el paciente empieza a pujar para querer orinar, ocasionando un sangrado. Entonces, si es que yo ya empiezo a detectar que el paciente ya tiene un sangrado, es probablemente que tenga este problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? A menos que sea una uretritis, aunque no lo creo, porque si fuera una uretritis, estaría saliendo pus por el conducto. En ese caso, se tendría que una comisión para Sí, tienen primeramente que hacerle un examen y ya el médico le dará antiinflamatorios, algún tratamiento, algo, porque esto es bastante doloroso y bastante Pero molestoso. a eso se debe preguntar, si era doloroso, no se podría confundir con una cálculos en la opinión. Ya, en el caso de los cálculos, primero, como les digo, vamos a verlo en la clase, pero les voy a decir lo chiquito. Cuando es un problema renal, como yo le digo, vamos a detectar dependiendo en qué parte. Cuando es algo renal, está en los riñones, o sea que está acá, en la parte baja del espalda. Cuando es un problema renal, ¿qué es lo que yo normalmente, o el médico hace? Hazle un examen que es con puñopunción. Cuando hay dolor a la puñopunción, entonces yo puedo decir que es un signo positivo. Es mucho más probable que la molestia o el problema sea renal. Pero si no es renal, porque yo lo hago, por ejemplo, bueno, no dice nada, no es renal. Es mucho más probable que sea ya, vamos bajando. Puede ser la vejiga, puede ser el conducto renal, ya vamos a ir determinando qué pasa, los síntomas que se presentan. Pero si tiene 55 años, vamos a hacer el tacto rectal, yo veo que está inflamado y doloroso, es mucho más probable que sea la próstata. O sea, ya para qué voy a estar obviando otras cosas. Pero uno que no se deja. Sí, es que los pacientes son terribles, pues, pero ¿qué podemos hacer? Los hombres son más delicados, ¿no? Las mujeres se orientan y El caso de, cuando en el caso de yo tengo a mi hermana, que bueno, y ella, su periodo menstrual, hay un momento que ella ha dejado de menstruar casi 4 meses. Y yo, incluso a las 5 de ahí, después fue 4 meses que dejó de menstruar.
Ya. Ese que sabe que lo de la parte de acá, y lo que ellos me di cuenta que le da mucho dolor ¿Cuántos años tiene? en la punto 20. Ah, no es jovencita. Y Ella- anda preocupada, porque no sé, hermana, que tengo con mi mamá. No, mira, no está dentro del tema, pero sí te lo voy a comentar. Lo que deberías hacer en ese caso, uno que ya dejó de regar mucho tiempo, lo opcional es que tienen que llevarla al ginecólogo. Tienen que hacerle, dependiendo, si ya tiene actividad sexual, digámoslo así, ¿no? Una ecografía transvaginal y si no, una ecografía de abdomen, ¿no? Porque puede ser que tenga un problema, un mioma, un ovario poliquístico, no lo sé, que esté dificultando o tenga un problema hormonal también, ¿no? Dependiendo que esté en este caso dejando regar. Esto no hay que dejarlo pasar, ¿no? Porque es jovencita, tiene 20 años. O sea, después de 4 meses, le vino su bebé. De ahí después, 3 meses. Ah, de no, entonces desapareció. es toda una irregularidad. Tienen que llevarle urgente al ginecólogo. Ahí le dan unas anticonceptivos, ¿no, Miss? Sí, pero yo sugiero siempre que mejor le hagan todos los exámenes posibles y que puedan detectar. ¿Qué examen le puedo, o sea, llevarle a mi hermana para que ella pueda hacer mi no sé qué? No, tienes que llevarla al ginecólogo. Y el mismo ginecólogo le va a hacer un examen, como te digo, ecografía, para determinar primeramente qué es lo que está impidiendo que ella arregle correctamente, ¿no? Y ya le mandará un examen hormonal. Eso sí. Pero no hay que salirnos del tema, porque no estamos en el tema, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué vamos a ver también dentro de lo que es geriatría? Vamos a ver al paciente oncológico. Cuando hagamos ese tema, sí es un tema para mí bastante triste, porque sí, yo tenía una experiencia de ese tipo, con una colega cercana, pues, que sí falleció de una enfermedad de cáncer. Y sí es un tema bastante triste porque, muy aparte que sea, por ejemplo, una persona que ustedes tengan a su cuidado, implica también un sentimiento, ¿no? Por ejemplo, lo que me comentó también que tú cuidaste a una paciente con Alzheimer, ¿no? Me dijiste y que cuando falleció como que también te afectó, ¿no? Es que somos humanos, ¿no? Y aunque parezca mentira, si bien es cierto, dentro de la formación que nos van a enseñar es que nosotros nunca debemos llorar delante del paciente. Eso es algo importante. Pero somos seres humanos, tenemos sentimientos y aunque parezca mentira, sí nos va a afectar, ¿no? Entonces, de todas maneras, ya cuando hablemos de este tema, ya les voy a explicar mucho mejor. Vamos a hablar de lo que es el cáncer y entre otras cosas más y qué podemos hacer ante algunos casos que se puedan presentar. ¿Bien? Vamos a ver también lo que es la enfermedad del Parkinson, ya más o menos les comenté, lo vamos a hablar claramente cuando hablemos del Alzheimer y el Parkinson, ¿no? Y entre los cuidados, pues ya esto poco a poco ya les voy a ir brindando, dependiendo ya los tipos de diagnósticos o los temas que vamos a trabajar con los pacientes, ¿ok? Los signos vitales, bueno, esto es algo de cajón. ¿Por qué les digo de cajón? Porque lo más importante para que ustedes cuiden al paciente es de que mínimo tienen que tomar las funciones vitales mañana, tarde y noche. Presión, temperatura, saturación, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Eso es algo importantísimo. Hay muchos de ustedes que no lo toman, no lo consideran. ¿Qué hacen? Mañana 120-80, en la tarde 120-80, o sea, todo el día el paciente está ok. ¿Y qué tal yo le tomo 140? No, entonces hay que tener bastante delicadeza con la toma de presión del paciente, ¿no? Y no solo con la presión, con todos los valores. Ya eso lo voy a dejar a conciencia. Ojo, que la otra semana nos toca este tema. Así que ya les estoy mencionando de antemano, ¿ya? Por favor, traigan sus materiales, vengan bien con su chaquetita, creo que ya les han brindado. ¿Qué les dijeron? Ah, ¿pero les apuntaron? No, pero me han dicho a mí que ahorita terminando. Ah, ya, les van a... Van a dar segunda tesis y nos van a dar. Ah, ya, entre hoy no hay ningún problema. Ya lo vamos a tomar en cuenta hasta que ya les puedan brindar a todos su chaquetita, ¿ya? Pero los que ya tienen, ya sí vienen con su chaquetita, ¿ya? Muy bien. El cuidado del paciente ya lo vamos a ir conversando poco a poco, dependiendo ya. O sea, esto sí les voy a mencionar, pero les voy a mencionar por cada tema, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con Alzheimer, ¿cómo lo voy a cuidar en la casa, en el domicilio? ¿Qué tipo de atención? ¿Cómo va a ser la alimentación? Eso lo vamos a ir conversando ya poco a poco, ¿no? Que también está contemplado dentro del curso, ¿no? Muy bien. Ahora, esto sí les quería comentar. Actualmente, no sé si muchos ya conocen acerca de los centros del adulto mayor,
¿no? Actualmente, en algunos distritos cuentan con estos centros, ¿no? Que son los CAM, y en algunos que lo llaman los CIAM, que son Centros Integrales del Adulto Mayor. ¿Por qué es importante estos centros? Porque brindan actividades que pueda realizar el adulto y que pueda también, ¿qué cosa? Conversar, por ejemplo, con adultos de su misma edad, ¿no? Es un centro, exacto, que agrupa, ¿no? Adultos mayores de su misma edad o por ahí contemporáneos y que puedan realizar actividades, por ejemplo, manualidades, bailar, cantar, ¿no? Exacto, que también la municipalidad también lo promueve, ¿no? Entonces, cuán importante es de que ustedes, si tienen su pacientito, averigüen, ¿no? Si dentro de la zona donde ellos viven cuenta con los CAN, o también si es que son asegurados del Exsalud, también poder en este caso hacer las gestiones o decir a la familia para también poder llevar al adulto mayor para que pueda tener esta participación. En alguna oportunidad, yo he trabajado también en centro de adulto mayor y es muy bonito. ¿Por qué les digo esto? Porque tú vas a ver cómo un adulto mayor interactúa, ¿no? Quizás a ti no te va a contar cómo se siente, pero como tienes costado una persona de su misma edad, pues siente que puede compartir otras cosas que contigo no lo puede hacer, porque quizás tú no lo vas a comprender, pero el adulto mayor sí, porque son de la misma edad, ¿no? Entonces, comparten experiencias, se cuentan entre ellos, comparten, cantan, hasta una vez vi un reportaje hasta que hacen teatro, o sea, muchas actividades que son muy bonitas. Antiguamente se iban de viaje. Mis abuelos pertenecían al seguro y ellos se iban a ¿Ves? Hasta viajan, ¿ya ven? Sí, por eso es muy importante que ustedes averigüen, ¿no? Dónde, pues, es que son asegurados o si es que dentro de la municipalidad también van a encontrar, a veces siempre encuentran las placitas, donde están los parquecitos, alrededor, siempre tienen estos centros que son especializados, ¿no? Y que le promueven, pues, muchas actividades que son de verdad muy productivas también para el adulto mayor, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y también algo importantísimo que siempre les voy a comentar es de que así como ustedes cuidan al paciente, ustedes también tienen que cuidarse. Utilicen fajitas, salgan, por ejemplo, aunque sea una vez a la semana, a relajarse, no se estresen, todos los problemas que tienen con el paciente se queden en el paciente, no lleven los problemas del paciente a su casa, ni de su casa al paciente, esas cosas ya lo vamos a ir dialogando poco a poco durante el trayecto de los cursos, ¿ya? Muy bien, entonces, con eso estaríamos culminando lo que es la introducción de geriatría por el día de hoy, ¿sí? Para terminar, hay una parte de nosotros también que tengamos alguna relación con la familia, que tenemos con la familia un espacio de terapia, atiende, pero no. En mi caso, ¿cómo influye el trato de familiares hacia el adulto mayor? Eso vamos a hablarlo cuando tengamos psicología. A ellos les voy a más o menos brindando algunas herramientas o cómo podemos trabajar, ¿no? Poco a poco. Como les digo, recién estamos empezando, ¿ya? Al menos quiero que ustedes vean todo lo que vamos a trabajar durante el curso para que ya ustedes vengan preparadas, ¿no? Y si pueden ya ir leyendo, ¿no? Por eso les quiero brindar lo que es el material, ¿no? Muy bien, ahorita ya estamos con la hora, sí, ya son 1:23, pero en este caso, ¿quién de ustedes podría ser nuestro delegado? A ver, de forma voluntaria. Ah, ya la han elegido. ¿Sí? Si no hay ninguna voluntaria, A ver, ¿todos están de acuerdo o no están de acuerdo? Ya. Ya. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Me dijiste que era Liliana, ¿no? Liliana. Ya. Entonces, vamos a crear, tratar de pasarle sus números a su compañera para que ella pueda crear el grupo, ¿ya? Te voy a dejar mi número para que me agregues. Coordinen, por favor, con su compañera ya para que les agregue, ¿ya? Y ya nos estaría